Suscríbete a La Panterita. Alivia malestares estomacales, dolores de cabeza y migrañas. Dicidol. Baja la fiebre y calma el dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Dallas, tu bienestar, nuestro propósito. No te pierdas la Feria Garden País, del 20 al 29 de junio en todos los puntos de venta del Grupo Garden. Conseguí el 0 kilómetro o el usado de tus sueños con descuentos especiales y la financiación propia del Grupo Garden para sus marcas Kia, Nissan, Chevrolet, Fiat, Mazda, Jeep, Dodge, Ram, BMW Motorrad y Mini. Te esperamos del 20 al 29 de junio en horario continuado de 8 a 18 horas y sábado en horario extendido de 8 a 16 horas. Anímate a hacer una prueba de manejo de tus marcas favoritas en la Feria Garden País. Banco Nacional de Fomento, Aseguradora de Ciudad, Pedidos Ya, Hipogloss BL, Acepasa Seguros, Hyundai, Laboratorios Dallas para Dicidol, Escon, Es contra la Resaca, presentan el Flash Deportivo. Ex mundialista chileno arremetió contra Arturo Vidal y respaldó a Ricardo Gareca tras no convocarlo para la Copa. Carlos Caselli analizó la lista presentada por el técnico argentino para afrontar el importante certamen de selecciones. Arturo es un hombre que marca diferencias por toda su trayectoria, pero si él hubiese querido estar pendiente de la selección, no se hubiese ido de vacaciones a Estados Unidos y a andar en helicóptero, mejor hubiese estado preocupado en prepararse, expresó. Primero de marzo. Deporte Total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales, a todas las emisoras que están dentro del territorio paraguayo y que componen la poderosa media cadena de comunicación, y a los que nos ven y escuchan en todo el mundo aquí en Deporte Total. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, y el gusto hoy de compartir en los estudios de Primero de Marzo de la 780 AM de Deporte Total a un amigo del fútbol, campeón de América, con mucho recorrido. Llegó sorpresivamente siendo muy joven acá a nuestro país para enrolarse primeramente al Olimpia, visitó la Tabacalera, habló con el recordado Osvaldo Domínguez Dip, quedó un poco sorprendido porque allí parecía que el tema era sin contrato, retornó a Montevideo, volvió después para escribir una de las páginas más ricas de la historia del decano del fútbol paraguayo, consagrándose tricampeón de América. Después vino a jugar por Cerro Porteño, fue jugador de Libertad en el año del centenario, jugó por Luqueño, jugó por Guaraní, estuvo por el Pachuca, América, jugó con Salvador Cabañas, estuvo con Estudiantes, con Vélez, con Banfield en la Argentina. No es más fácil decir dónde no estuvo, hermano. Y hoy está aquí con nosotros. Nos referimos a Hernán Rodrigo López, un paraguayo más. Rorro, qué gusto que estés con nosotros este día. Buen día. Buen día, un placer estar acá en la mesa compartiendo. Por lo general los vemos con el mate de mañana en casa. Está bien. Ahora me lo traje, ¿no? Lo tengo acá. No, pero está bien, está bien. Eso es un clásico para ustedes. Ahí está Benicio también. Aunque el tuyo es un color un poco más presentable el que tiene el profe, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué quiere decir con eso? Color sospechoso, ¿eh? ¿Cuántos años en Paraguay? Ahí estabas recordando un poquito en el año 2002. Fue la primera vez que nos tocó llegar y bueno, después fue intercalado. En la primera etapa fueron 4 años, casi 5. Después un pasaje por México, Argentina, que fueron otros 6, 7 años también. Y nada, después volví en el 2012, creo, sí, 2012, ya para jugar los últimos años y bueno, quedé ahí. ¿Cómo fue para que te quede a Paraguay, en Paraguay? No, ahora en realidad estoy justo acá, ahora justo mañana pasado me estaba yendo para Uruguay. Cuando trabajo, sí, estoy acá y si no, paso mucho tiempo en Uruguay también. Ah, está... Sí. Doble radicación. Doble radicación, pero sí. ¿Aquí te sentís como en tu acá casa? Por supuesto que estamos la mayor tiempo.
¿Pensaste alguna vez, Hernán, ser goleador histórico con el fútbol paraguayo, tener esa vena goleadora, que te vaya tan bien y que más o menos llegues a pensar de que era tu lugar, tu momento, tu país, tu fútbol, tu club? No, como todo futbolista que transita el camino de las formativas inferiores, primero lo que se me venía a la cabeza era ver si algún día iba a llegar a jugar en primera división. Sí. Después con el tiempo y con el pasar de los años, bueno, cada lugar que te toca estar y pasar, decís, bueno, es necesario dejar una huella como futbolista, pero el tema de los goles y de ser, uno de los, como dijeron ustedes, uno de los máximos goleadores del fútbol paraguayo, la verdad que no me lo imaginaba. Primero porque nunca fue mi puesto de raíz, siempre fui considerado un volante ofensivo, que después con el correr del tiempo terminaste jugando de nueve. Algunos entrenadores prácticamente que me obligaban a jugar de 9, de centro delantero. Después ya me acostumbré al puesto. Bueno, en un ratito vamos a compenetrar más en la entrevista con nuestro invitado y vamos a hablar de fútbol, porque vamos a hablar de la Copa América, vamos a hablar del momento que él está viendo de la selección uruguaya, cómo ha levantado la salida de algunos históricos, lo que es el fútbol, lo que es también nuestra selección, indudablemente. Pero la hoy presencia está, de Bielsa, muy importante en Uruguay. hoy está de aniversario la Asociación Paraguaya de Fútbol, antes Liga Paraguaya. Un acontecimiento muy importante, significativo. 118 años de vida cumple la Asociación Paraguaya de Fútbol, antes Liga Paraguaya de Fútbol. 118 años de la matriz que rige el deporte más famoso del planeta en nuestro territorio. Así que saludamos a toda la gran familia, a los directivos, a los funcionarios y a todos los que forman parte de la estructura del staff de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nos toca un festejo en puertas de la inauguración de una Copa América, en un momento donde esperamos que nuestra selección se sacuda y que pueda brindarnos lo que todos queremos. Una buena presentación, que el entrenador encuentre el equipo y que podamos ir al próximo Mundial. Hoy también está de aniversario una entidad muy importante en la historia deportiva de Paraguay, el Club Atlético Ciudad Nueva. 80 años cumple una entidad que se hizo famosa por ser una de las más representativas del baloncesto de nuestro país. El último título logrado oficialmente por Ciudad Nueva fue en 1985. Está muy cerca de tu zona, de tu infancia, donde pasaste. Es mi barrio. Es tu barrio, ¿verdad? Sí. Así que saludamos a toda la gente de Ciudad Nueva. Grandes basquetbolistas surgieron ahí de esa institución. Nene, Los Vega. Los Vega, Luis Esmeda, Pencover. Fernández, ¿verdad? González Maqui también jugó por Atlético Ciudad Nueva. Sí. ¿Verdad? Sí. El expresidente de la República. Pero antes el clásico no era Olimpia Cerro en básquetbol, era Ciudad Olimpia, ¿verdad? Sí, era mismo. Ciudad. No, en básquetbol nunca el clásico fue Olimpia Cerro. Era Olimpia Ciudad Nueva, después se volvieron clásicos los partidos Olimpia Libertad, cuando Libertad comenzó a traer extranjeros, ¿verdad? A los americanos. Entonces ahí cambió un poquito la historia. Y últimamente de San José. Y últimamente San José con mucha fuerza. Sí, sí. Se metió un poquito entre Libertad y Olimpia, sí, ¿verdad? Después hubo una ráfaga un tiempo también de Cerro que comenzó a ganar unos títulos en básquetbol. Pero bueno, hoy llegó a nuestro país el técnico de Cerro Porteño, el Míster Manolo, con Fernando Jubero. Vamos a escucharlo un ratito, después nos vamos a meter un poco en lo que es la selección paraguaya, lo que es el fútbol, y vamos a desarrollar esto con nuestro invitado de hoy, Hernán Rodrigo López. Llegó con mucha expectativa a las 4:30 de la madrugada, el entrenador de Cerro Porteño, ¿verdad? Porque queremos saber realmente quién es el español que podría sumarse al plantel de Cerro. Que el empresario que lo había traído a Huiza lo está viendo para Cerro Porteño. Un lateral izquierdo y un delantero. Ahora no sé si los dos son españoles, ¿verdad? Si los dos son españoles. Que son las funciones que precisa Cerro ahora. Si pidió un delantero y un lateral izquierdo. Totalmente. Y así como están las cosas, podría darse la posibilidad que retorne algún español como jugador en Cerro Porteño. Lo escuchamos un ratito al técnico que llegó esta madrugada. Bueno, yo creo que todo irá en función a las bajas que haya, esas serán las que determinen las altas que pueda haber, ¿no? Todos sabemos que hay a mejor posiciones que habría que
que matizar y que valorar si hay que reforzarse bien para mejorar, no firmar por firmar. Para mí es una máxima, ¿no? Todo el que venga para subir el nivel, ¿no? Si no, hay que mirar a la cantera, que para mí me encanta. Pero es que depende todo de las bajas que haya, ¿no? Se habla mucho que si Cecilio sí, Cecilio no, Fabricio, Aguayo, sí se habla muchísimo, ¿no? Entonces todo está en función de que otros grandes clubes se lleven a nuestros mejores jugadores. Si se van nuestros mejores jugadores, pues habrá que analizar y apostar qué tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que el centrocampo con todo mi respeto al resto, el centrocampo de Cerro para mí era el más fuerte de la liga, y para mí era un problema tener que dejar buenos futbolistas fuera, ¿no? Porque no puedo jugar con todos los mediocentros, ¿no? Pero si se va Fabricio habría que valorar algo, porque para mí Fabricio sí es ese jugador box to ball, ¿no? Ese que es capaz de ir de área a área, ¿no? Pero se valorará todo en función de la salida, ¿no? Cerro tiene 4 muy buenos laterales derechos, uno para mí que ha marcado la diferencia, por eso ha jugado tanto hasta exprimirlo, que ha sido Alan. Jiménez empezó el chico bien, pero bueno, más problemas extradeportivos que deportivos. No hablo de lo bien o lo mal que lo hizo en el pasado, porque no puedo analizarlo, no lo vi. Y después hay 2 chicos con una trayectoria de futuro importante, ¿no? Los 2 que están preseleccionados, ¿no? Yo creo que Alan y Cabañas va a determinar mucho si van los 2, si va uno, si no va ninguno, porque todavía la definitiva creo que no la han dado, creo, por eso digo, ¿no? ¿De eso depende la continuidad de Enzo o no? Bueno, es que no podemos quedarnos sin laterales, ¿no? Es decir, que Enzo también es una persona y un buen profesional, y tendrá que decidir también si quiere seguir en la situación que estaba o no. Es decir, a las personas hay que escucharla, ¿no? No es lo que nosotros queramos, es lo que él también quiera. Aunque vamos a empezar a trabajar con chicos jóvenes, con tiempo no tengo ninguna duda de que saldría algún lateral izquierdo de garantía, totalmente convencido. Ha sido mi trabajo durante muchísimos años, mirar hacia la casa, pero está claro que Arzamendia, excepto quizás los últimos partidos que bajó el rendimiento, como todos, bajamos un poco quizás por cansancio, por aglomeración de partidos, pero Arzamendia ha hecho una liga, prueba de ello que el Cádiz cuenta con él, ¿no? Bueno, claro, el tema Fabricio no es prioridad, si se va transferido no es prioridad su posición, hay con qué reemplazarlo, es lo que más o menos da a entender el míster Manolo, y de acuerdo a los que se vayan a la selección también va a ir solicitando, va a ir pidiendo. Y también se refirió un poquito a la pretemporada en España, ratificando y confirmando el viaje a Málaga. Y después tenemos también algo de Cecilio, nosotros tenemos la información, él vence su contrato ahora, el 31 de este mes. Pero adelantamos ya nosotros anoche que Cecilio va a renovar con Cerro Porteño, que de palabra ya está acordado entre Cecilio y Cerro Porteño. Viste que había un poquito de duda por el hecho de que, como lo que escribió en sus redes sociales, que molestó un poquito la dirigencia, pero Cecilio, de acuerdo a lo que nos decía anoche Carlos Gómez, arregló con Cerro Porteño y va a continuar en Cerro Porteño. La otra parte de lo que decía el entrenador de Cerro. Bueno, allí lo mejor de todo, da igual el sitio donde vaya, siempre que las condiciones sean buenas, ¿no? Allí siempre van los grandes clubes por las instalaciones que hay. La adaptación va a ser buena porque en Málaga se mantiene un clima muy parejo al clima que va a ser cuando empiece la competición aquí en Paraguay, es decir, no es un cambio drástico de temperatura, pero bueno, una decisión que tomó el club junto con la coordinación deportiva. Nada tuve que ver, soy español, pero para nada dije yo que quería irme a España, pero sí entiendo que es una buena oportunidad para que los chicos trabajen allí con 2-3 sesiones al día y donde yo evidentemente conozco allí la ciudad y conozco todo, ¿no? Es decir, que más facilidades ante los imprevistos que puedan surgir, tendremos más posibilidades de resolver. No quiero llevar muchísimos jugadores, es decir, me gustaría, tengo que afinar un poco ahora, entre hoy y mañana, con el cuerpo técnico, pero bueno, dos en la absoluta. Aguayo creo que ha sido descartado, sí, es que eso, Aguayo vuelve, entonces se va Fabricio, se van los preolímpicos, se van los sub-20, está claro que no tenemos que llevar jugadores por llevar, tenemos que llevar realmente a todos los jugadores con lo que creamos que tenemos que trabajar. ¿Cuántos juveniles? Pues tendremos que llevar algunos, por las bajas está claro, tenemos que completar por lo menos que haya, yo creo que calculo que con portero unos 25 jugadores, sería lo ideal, pero bueno, llevar a jugadores por llevar, ¿no? Primero porque
subes a una nube a chavales que después el mazazo de volverle atrás puede serle malo. Hay que cuidar a la persona y llevaremos a juveniles que realmente tengan vocación de poder ayudar en el primer equipo. Eran los sub-20 prácticamente que se han llevado y eran los preolímpicos. Acá tenemos también otra partecita, después ya nos vamos a meter hablando de fútbol, porque acá hay un entusiasmo puro, Eurocopa, Copa América. Te veo entusiasmado, Rorro. ¿En serio? Sí, el profe falta mucho acá, ¿podés venir? Bueno, si alguno de ustedes se deja la silla, venimos estos días. Hay uno analizar los partidos de la Copa y la Copa América. Hay uno que siempre la Eurocopa. Te veo, te miro, te observo, Hernán, y te veo con cara de conductor. Bien. Hablando de conductor, Cecilio Domínguez va a continuar en Cerro Porteño. Sobre él, ¿qué dijo el entrenador? Lo que pienso que el máximo goleador del equipo está en el aire, si se va a quedar o no se va a quedar, y es un extremo izquierda. Entonces está claro que si tú miras todos los equipos importantes, tienen goles no solo del 9, ni del 11, ni del 10, ni del 7, sino que tienen que sumar todos los 4 atacantes que habitualmente han jugado, tienen que sumar un número importante de goles. Churín ha hecho, yo creo que muy buenos partidos, ha dado muy buena asistencia, ha metido goles importantes y es una suma más, pero está claro que no es Churín ni Cecilio los únicos que tienen que marcar goles. ¿Y hablaste con Cecilio? ¿Hablaste personalmente con él? No, en las vacaciones no, antes de irme sí. Un jugador, para mí es un jugador... ¿Y qué te dijo? No, él estaba ilusionado, estaba dolido, estaba ilusionado por la lucha que teníamos del título, el cambio que experimentó el equipo, pero la verdad que ya cuando con el mazazo de no conseguir la liga, pues estaba como todo, cabizbajo, ¿no? Es decir, hemos peleado mucho, hemos trabajado muy duro y al final nadie te reconoce el trabajo, solamente el resultado, ¿no? Y el fútbol es así. Bueno, estamos de vuelta, son las 11:46. Esto adelantamos por la inmediatez de la información. Cecilio Domínguez, la información que manejamos nosotros de anoche a través de Carlos Gómez, que firma con Cerro, va a renovar, va a continuar en Cerro Porteño. Cecilio Domínguez, porque ni el entrenador sabía. Nuestro goleador está un poco al aire, decía, porque hay que frenarlo, hay que tenerlo aquí a Cecilio Domínguez. Después vamos a ampliar un poquito más lo de Cerro Porteño. Porque lo de Libertad, Luis Enrique, creo que fue un shaker más, ¿verdad? Y sí, porque se decía que iba a Libertad. Claro. Dinero no le falta a Libertad para llevarle a Cecilio. Lógico. ¿Verdad? Pero creo, anoche lo decíamos, un poco un gesto de reconocimiento, porque Cecilio necesitaba un equipo donde jugar. Cerro le abrió las puertas, claro, le dio la oportunidad de nuevo, una prestación de servicio un poco, algo mutuo. Claro, pero yo creo que también con una cuota importante de gratitud de Cecilio hacia el club, ¿no? Sí, el profesional también tiene código. Yo creo que el profesional, más allá del aspecto económico, hay un poco algunos gestos que tienen que tener, ¿verdad? Yo creo que es un gesto que para mí, de mi punto de vista, válido Cecilio para con Cerro Porteño. Pasa tomó más relevancia porque se hablaba de que Lorenzo estaba ahí negociando también con Libertad. Lorenzo es puntero izquierdo, que se quedaba, que no se quedaba, que se podía ir, que tenía oferta. A mí me dicen hasta ahora que se va. ¿Quién? Lorenzo. No, Lorenzo tiene un arreglo ya de palabra con Libertad. Ya se acomodó de nuevo. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿sí? No, con el tema, ¿no?, de los extremos, ¿no? Cerró una buena temporada Cecilio, ¿no? Sí, sí. Bueno, primera parte, digo. La primera parte, muy buena. El comienzo fue un poquito ahí. Sí. Pero en la segunda rueda me parece que hizo un muy buen campeonato. Pues Cecilio es buen jugador. ¿No pensabas, Rorro, que esas inactividades que él tuvo antes le pesó mucho cuando empezaron a llegar las seguidillas? Es cuando en este caso recibís un jugador con esa inactividad. A nosotros nos pasó con Federico Santander en Guaraní. Él llegó prácticamente con 2 años de inactividad. Pocos minutos, pocos partidos. Entonces, lo primero que hablamos con Federico, que el otro día lo vi, estuve ahí en el Hotel de Nacional y estuvimos hablando, transmitirle eso, ¿no? Tranquilidad, que de a poquito va a seguir ganando minutos, que de a poquito va a seguir ganando la cantidad de minutos que te da la confianza, ¿no? El jugador lo primero que necesita es sentirse bien físicamente, porque esos jugadores no se olvidan de jugar al fútbol. El caso de Cecilio, el caso... Hay un montón, ¿no? Que en este caso el Cerro Porteño, por supuesto que le abrió las puertas y terminó haciendo un muy buen campeonato que bueno, fue lo que ya vimos todos, ¿no?
el mano a mano con Libertad. Sí, desde el punto de vista numérico, lo de Cecilio fue bueno. Ahora, Cecilio es un jugador distinto, diferente. Sí, que no apareció en los partidos más importantes, que fueron esos 2 últimos partidos. El que le definió a Cerro el semestre. El partido con Colo-Colo y el partido con el Deportivo Luqueño, cuando se cae todo el equipo, ¿verdad? Esos son los partidos donde los jugadores diferentes tienen que aparecer. Sí, pero también un equipo no puede depender de un solo jugador. Es cierto. O sea, hablando de Cerro Porteño, que bueno, se queda sin nada prácticamente en los últimos 2 partidos, habla un poco de lo que fue la campaña los últimos 2 meses. Mucha actividad, muchos partidos, mucha tensión. Y bueno, de repente el que llegó mejor a la recta final fue Libertad. Cuando se hablaba de que Libertad se caía, pudo sostener en los últimos partidos y para mí fue un campeonato apasionante porque fue un mano a mano de 2 equipos que hicieron muy bien las cosas a lo largo del primer semestre. Ahora, Hernán, enfocaste un tema muy, pero muy interesante. Digamos, todo lo que significa el vértigo de tener 2 frentes de combate. La Copa Libertadores, en este caso, hablamos de Cerro Porteño, sí, y el campeonato local, y peleando con Libertad, mano a mano, esa pulseada tan especial por el título. Digo, ¿por qué no, acá en Paraguay, nuestros jugadores no pueden soportar ese ritmo de jugar, por decir, domingo, miércoles, domingo? Y necesariamente nosotros los periodistas tenemos que estar hablando de la famosa rotación. Sí. No es solamente acá en Paraguay, es en Sudamérica. Vos mirás las tablas de posiciones en Chile, por nombrarte un equipo, Huachipato, último campeón de la Liga Chilena, muy buena Copa Libertadores, ganándole a Estudiantes, peleando las posiciones para clasificar y en el campeonato local en los últimos lugares. O sea, y aparte que, o sea, vos tenés información de equipos en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo, equipos que hicieron buenos torneos a nivel internacional, y el caso del Liverpool, que salió campeón en Uruguay, este campeonato en la apertura de Uruguay, transitando ahí, mitad de tabla, porque no es fácil mantener la doble competencia y la rotación. Yo creo que los calendarios hoy son muchos más exigentes de lo que por ahí en otras épocas, cuando se jugaba la Copa Libertadores en un solo semestre. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los sudamericanos? ¿Qué influye? Bueno, alimentación, temperatura, todo. ¿Qué? Cancha. Viste que dicen que en Europa viajan también, pero son viajes de 1 hora y a veces acá te toca, no sé, ir a Venezuela y estás viajando 8 horas. Más, ¿no? Con las secales te vas a... Entre que salís y llegás 48 horas y tenés el próximo partido, lo tenés en 72. ¿O es que aquí en Sudamérica no alcanzamos o no alcanzan los jugadores el profesionalismo que sí se te transmite en Europa? No. Es que acá termina un partido y te vas, te tomas una cervecita, te vas a comer fuera de lo que te corresponde, y en cambio en Europa termina un partido a la hiperbárica, control, reposo, no salís. No, acá... Pero esa diferencia hay. Ese modelo hoy prácticamente acá en Sudamérica está instalado. Inmediatamente que termina el partido empiezan a trabajar todo el departamento de recuperación, con todo eso que hablamos, el hielo, la alimentación, el descanso, el sueño. El sueño. Los que estamos en el fútbol sabemos que el jugador termina un partido 10, 11 de la noche y no tiene duerme. Sueño, no duerme, da vuelta porque se acuerda de la jugada del partido, la tensión que hubo, y de repente te dormís 3, 4 de la mañana en tu casa o en la concentración. Por eso muchas veces, no sé si habrán escuchado, que el jugador te dice, no, el cansancio me viene recién a las 48 horas. El cansancio donde ya estás fusilado. Y a veces tenés ese cansancio y tenés que afrontar otro partido. Por eso muchas veces que el jugador te dice, no, estoy bien, profe, quiere repetir, y ahí es donde tenés que rotar. Y a veces la rotación es parte de no mantener un equipo base. Y el equipo, rendimiento baja. Y el rendimiento por ahí en algunos puestos baja, y en otros lugares por ahí tenés un ascenso, un escalón más arriba. Y tenés no sé, por decirte un puesto, un centro delantero, entra el otro y
No se siente tanto. Y no se siente tanto, pero hay lugares de la cancha que por ahí no los tenés. Ahora, pero digo yo una cosa, Hernán, juega también un detalle importante, este factor. Acá se corre más que la pelota. Acá, digamos, la propuesta futbolística, el perfil, el rasgo futbolístico de nuestro equipo, hablo en términos generales, habrá excepciones. Según el estilo del equipo claro. y del modelo de juego del entrenador. Pero digo, porque acá es mucho físico. Sí, no es técnico. Se corre. Es mucho físico. Se corre mucho. A nivel mucha fricción. Sudamérica estamos hablando, ¿no? Cuando ves un equipo paraguayo de repente saliendo al exterior, vamos a decir, el rival sabe que el equipo le va a dar lucha. Me gustaron muchos partidos de Ameliano en el exterior, el último partido con Paranaense. Bueno, mismo Cerro. Bueno, hay un montón de equipos que salen y corren y bueno, de repente el déficit más grande es ese, ¿no? Digo, la técnica y sobre todo el cuidado de la pelota, que a veces nos cuesta un poquito. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, vamos a escuchar a Rory, a vuelta ya vamos a meter un poquito más en Hernán Rodrigo López propiamente dicho, porque después queremos hablar de la Copa América, de la Eurocopa y de nuestra selección con este campeón de América. Ya volvemos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Estamos en vivo, está con nosotros Hernán Rodrigo López. Hernán, este gol que vamos a ver ahora de nuevo, que estamos mostrando, ¿es uno de los goles más importantes de tu carrera, de la Recopa ante San Lorenzo? Sí, fue uno de los goles más lindos por la expectativa que había. Nosotros llegábamos como el último campeón de América y San Lorenzo venía de ser campeón de la Sudamericana. Y entonces recuerdo que había mucha expectativa, era un partido único, que ahora creo que se va a hacer fecha de ese partido y nosotros llegamos en un buen momento porque la verdad teníamos la base del equipo campeón, ahí lo estoy viendo algunos de los muchachos, ahí está el Peque, el Pelado. Fíjate que se quedó Gastón y sumamos a Guido Alvarenga, que
Que bueno, era jugador. espectacular. ¿Qué jugador? Qué zurda, qué visión. Yo no sé cómo hacía, pero de espalda te ponía la pelota adelante, ¿viste? Tenía una visión, espectacular. Bueno, no, y volviendo al tema de ese partido, la verdad que el profe Cubilla, la verdad que nos paraba bien en la cancha, nos hacía jugar bien. Te hacía jugar bien Cubilla. Sí. Ahora, ¿entendía él ¿Y qué te parece? Alguito. Alguito, Sí. Porque acá con propiedad podemos decir, no, Luis Enrique Cotita y Gitano, de que podemos decir que hubo un antes y un después Sí, de el Luis fútbol paraguayo, Cubilla. un antes y un después para con él. O sea, con él, gracias a él, ¿verdad? A ese equipo de trabajo que llegó primeramente acá y que todo el mundo lo trataba de loco, ¿verdad? A veces uno le agradece haber tenido grandes entrenadores porque en el momento parece que no te das cuenta, ¿viste? Pero dices, mirá, ¿por qué insistía tanto en esto? ¿Por qué hacía tanto hincapié en esta función, en el equipo que quería que presionara de cierta manera? Quería darle cierta amplitud al equipo cuando recuperábamos la pelota. Ponía jugadores entre líneas con muy buen pie. Por eso te digo, ese partido creo que jugaron, Guido, Peque, todos entre líneas. Córdoba, Ortema. Y ahí justo que estábamos hablando, en una función que no, la verdad que si me tocaba jugar lo hacía como única punta, como el centro delantero. ¿Mentiroso? No mentiroso, pero era como que jugaba en punta solo y yo no me quedaba quieto, ¿viste? Tampoco. Como nosotros estamos pensando que queremos que juegue la selección contra Colombia, jugar con uno... Claro. Ya en esa época eras un 9 moderno, Rorro. Bueno, yo creo que esa fue la facilidad para llegar a tantos goles, tu movilidad. Y lo que pasa es que el él jugaba en desmarque. su posición, él no jugaba de 9. Y aprendió a jugar un par de metros adelante. Aprendés con el tiempo a tener esa movilidad que a los centrales, si por ahí no le das referencia, se les complica. Central lo que quiere que el 9, tenerlo ahí cerquita, pero cuando empezás a entrar y salir, ya lo incomodás. Sí, lo de moderno puede ser. En aquella época, estamos hablando como si fuéramos viejos, ¿no? Se nos cae la cédula. No, pero 20 años nada. Qué horrible. No es nada, 20 años no es nada, Rorro. Ay, Dios mío. Bueno, todos centro delanteros corpulentos. Por eso te ponía la anécdota de que cuando llegué, Osvaldo quería ver el físico, ¿viste? El primero del jugador, del 9. Si no era grande, ¿viste? Tipo Félix Torres. Y claro, ¿viste? Bueno, y en el plantel, Richard ya se había ido, Richard Báez. Ya se había ido para México, creo que había vuelto. Y en ese plantel no habían, por eso te digo, capaz que no había otro centro delantero. No me acuerdo quién estuvo en el banco ese día, pero no. El equipo estaba conformado según a lo que le gustaba al entrenador, ¿no? Hernán, te voy a tocar cosas lindas y cosas casi lindas. Dale. Me tocó narrar el partido en vivo, Olimpia-Real Madrid. Tu casi gol más importante. Sí. Mira, tu casi gol más importante. Vamos a ver de nuevo. En Yokohama. Sí. ¿Veías adentro? Sí. Aparte, ahí sí que había expectativa, ¿viste? Llegamos como 10 días antes a Japón y la verdad que llegábamos con confianza, ¿no? Que si bien llegábamos a enfrentar a un rival que en el correr de los años me parece que no sé, ¿viste? Hoy sale campeón Real Madrid, pero creo que tenía... Era el equipo galáctico, le claro, decían tenía el mejor jugador en cada puesto del mundo, ¿no? El lateral izquierdo, el mejor lateral, el mejor 10, el mejor 9, el mejor arquero. Sí, fenómeno. Raúl. Entonces nosotros también ahí con Neri, que era el entrenador, planificamos el partido pensando en dónde le podíamos hacer daño. Y vos sabés que fue por el lado derecho, ¿no? Porque ahí está, mirá. Sabíamos que por ejemplo, Orteman con su tranco, con su potencia, podía llegar a desbordar en esa franja izquierda del Madrid. Y Sassi también tenía buen recorrido, buen centro.
Y las situaciones de gol fueron por ese lado, ¿viste? Hay una también de Gastón, hay una del Peque. Nosotros en ese día, esa noche tuvimos situaciones de gol. No es que pasamos solamente a defendernos y sufrimos. El Peque tuvo también una. El Peque tuvo una muy buena. Y bueno, y se tuvo que dar el partido así. Pero también Figo, Raúl, Ronaldo, el fenómeno. Sí. Sí, estaban en plenitud todo. A nosotros por ahí nos faltó un poco, tuvimos la baja de un volante central, y ahí creo que lo estoy viendo ahí, Julio Cáceres jugó de volante ese día con el Ciso, y ahí no solamente perdés un volante, sino que desarmás la defensa, porque en realidad Celaya y Julio Cáceres se entendían muy bien, hacían una dupla muy, muy buena. Y se había ido, creo que Quintana, Quintana no podía jugar, y creo que Franco también no estaba ya en el plantel, y bueno. El Choco. El Choco. Bueno. En este tipo de partidos, Rorro, cuando vos sabés de que el rival es superior a vos, vos decís, te mentalizás, nosotros vamos a tener una y esa una tenemos que meter. Sí. Y cuando no lo haces, te termina afectando. ¿Cómo hacer para levantarte en ese momento? Porque hay jugadores que lo tumban, hay otros jugadores que sacan no sabes de dónde esa fuerza y empieza a arengar al resto. Es mental. Necesitas muchos líderes en un partido, en un equipo para levantarte de eso. Sí, por supuesto que los cambios de ánimo en los partidos son cruciales. No sé, por irnos el otro día al partido, cuando un centro delantero hace un gol, ya le cambia el ánimo. Centro delantero, el partido con Chile, por ejemplo, viste que Paraguay arrancó perdiendo casi en el primer tiempo un 2-0, ¿viste? Y ya te cambia un poco el ánimo. En ese partido nosotros recibimos el gol, ahí está. Creo que seguimos jugando igual, creyendo que lo podíamos empatar. Después, bueno, una pelota en el palo, una jugada del Peque abajo del arco, otra situación de Córdoba, y bueno, después el fútbol es así, ¿viste? Tenés esas noches que la pelota entra, y en este caso no quiso ser. Estamos recordando la final del 2002 con el vigente campeón de la Champions, que es el Real Madrid, que tenía en aquel entonces el equipo galáctico. Me estaba viendo recién cuando estaban mostrando cuando retiraban las medallas. Zinedine Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl, Carlos, Figo. Guti, Figo. Te olvidás de uno que era clave, que también nosotros lo teníamos, viste, como que era el eje para que todos esos monstruos, claro. Makelele. Exacto. Claro. Ahí te iba a decir, Makelele. Ese era el relevo, ese era el equilibrio. Hierro y Helguera eran los centrales. Hierro y Helguera, Casilla. La verdad que no, tenía ¿Qué equipazo tenía? un equipazo. ¿El central que más te costó marcar en tu carrera? ¿Que más te pegaba? Era difícil. Varios, ¿no? Yo creo que varios, ¿no? Pero yo me acuerdo acá, por ejemplo, acá en Paraguay, los clásicos, por ejemplo, Blanco y Negro con Da Silva era... Paulo Da Silva. Sí, porque tenía técnica para marcar. Mucha técnica, ¿viste? Por ahí no era tan fuerte en la marca, pero sabía ponerte el cuerpo, sabía moverte en el momento cuando ibas a saltar. Las mañas, las famosas mañas. Exacto. Y en Argentina también, ¿viste? En Argentina habían zagueros complicados. ¿Sebastián Domínguez era uno de ellos? Sí. Sebastián lo sufrí en Estudiante. Y Mansur pegaba fuerte cuando lo tenía. Mansur más diferente a Da Silva, ¿viste? Más rústico. Más directo. Primero se pega, después el resto. La famosa plancha esa que sube, ¿viste? Te rastillaba. Empieza abajo y sube hasta el pecho prácticamente. Ese era Mansur. Sí. Ahora, ¿cómo era ese vestuario del Olimpia en el 2002, en la época de Pumpido? ¿Cómo era ese vestuario? Un vestuario tranquilo. O sea, tranquilo en el sentido que todos teníamos, viste, un respeto hacia el otro y todo a la hora de entrenar se entrenaba y a la hora de afrontar un compromiso como los que teníamos que afrontar en esa época, se llevaban con toda la seriedad posible y bueno, se mantuvo un plantel durante 2 o 3 años, después se desintegró y bueno. Pero sí, hay muy buenos recuerdos de esa camada de jugadores, ¿no? A mí me tocó llegar al final, en el 2002, porque ese plantel se venía gestando desde el 99, creo, ¿no? Sí.
99, 2000, que ya, con Solalinde. Con Alicio, que le mando un saludo grande a Alicio, que la otra vuelta nos encontramos y los planteles se sostenían por más tiempo. Está con nosotros Hernán Rodrigo López. A vuelta de pausa, una anécdota con Osvaldo Domínguez Di cuando él venía y después algo, cómo se dio su llegada a Libertad en la época de Horacio Cartes. A vuelta de pausa. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBB Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Vamos Olimpia, vamos Olimpia, va a tirar López, manos a la cintura, ahí está López, va a tirar, autoriza el árbitro, camina López, se va a tirar, gol, gol de Olimpia, 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 grítelo, 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 Olimpia para todo el mundo, viejo y peludo nomás, Julio. Viene enfilado Olimpia hacia la definición a través de los penales. La pelota bien impulsada por el jugador López y de esa manera entonces conquista este tanto superando al arquero brasileño que se había arrojado prestamente pero ya no llegó. Atención, se va de zurda, tiro afuera, se va a tirar afuera Serginho, Olimpia cada vez más cerca, Olimpia cada vez más cerca. Me tocó hacer ese partido con el maestro Julio del Puerto, que ya no está con nosotros. Y bueno, nos asustaste un poquitito ahí, se fue bien el arquero. Sí, era grande, ¿no? La precisión del remate. Siempre dice Ever Almeida que si vos pateás bien es difícil que el arquero llegue. Es difícil. También cambiaron los penales, ¿no? Digo, me tocó hacer mucho y errar también penales que bueno. Pero hoy hay estudio, estadística. Los arqueros se tiran muy bien. Se tiran bien. Sí, llegan al palo. Conste que hoy están más limitados que antes. Hoy, no sé si hoy pateas bien un penal, también te lo pueden atajar, me parece a mí. Sí. Patear bien es que sea gol. Que sea gol. Claro. Hay un penal que a mí me dolió. Sí. Y a mí me dolieron varios. Pero hay uno que a mí me dolió. Sí. Defensor del Chaco Arco Norte. Sí. Era con Guaraní. Con Guaraní. Una clasificación. Con Guaraní. Habíamos hecho una serie no muy buena, pero está. Estaban para clasificar. Sí. No quiso ser.
Sí, pero el fútbol es así. Es así. Y ese fue el Independiente del Valle que después sale campeón, ¿no? Que llega a la final. Que llega a la final. Que pierde con Atlético Nacional. Con Atlético Nacional, exactamente. ¿Tu llegada a Olimpia? Bueno, recién lo hablábamos ahí, fue el aire. Fue media... ¿Cómo fue? Traumática. Como todo. ¿Te sorprendió el llegar? Eran otros tiempos también y por ahí llegaba un jugador de no tener mucho nombre a nivel internacional, si bien ya había pasado por equipos importantes, había jugado en Torino, de Italia, en Colo-Colo, en River de Uruguay, y estaba en ese momento, bueno, me había tocado salir goleador de Racing de Uruguay, y me recomiendan entre que el técnico era Piazza, que había jugado acá en Olimpia, y el Toto Jiménez, que también habían sido campeones de América. Campeón de América. Se ve que llamaron a Osvaldo y le dijeron, bueno, acá está un delantero que por ahí te puede servir. Y bueno, nada, ahí hablaron con mi representante en ese momento que manejaba la carrera y me dijo, sí, dale, anda tranquilo que ya hablábamos todo y bueno, ahí llegamos, fuimos directo para la Tabacalera. La Tabacalera, directo ahí. Y ahí nos conocimos un poquito con Pero no Osvaldo. te dijeron nada antes de, mirá, que el presidente le dicen el tigre, duro. No. Habían otros nombres, otros delanteros que el club estaba buscando, pero en una fase de refuerzo. Y ahí hablamos, me acuerdo que Osvaldo levantó el teléfono y lo llamó al profe y le dijo, mirá que Rodrigo va para la práctica ahora. Y bueno, y ahí, bueno, me fui a entrenar porque estaba el parate del Mundial 2002. Estaba en Corea, Japón. Y entrenamos jueves y viernes, pero indudablemente no se dieron algunas condiciones contractuales de documento y demás, y hablé con mi representante y un poco también, yo estaba un poco, desorientado, pues no se llegó a arreglar el contrato y viajé por Uruguay porque no... ¿Volviste a Uruguay? Volví a Uruguay. Y después vos llegabas para la segunda etapa de la Copa. La Copa se había partido por el Mundial. Y ahí Osvaldo, me acuerdo que cuando me llama el Toto, ahí me dice, che, pero ¿por qué se fue el jugador y que esto que el otro? Bueno, ahí volvimos a hablar y viajé con mi representante y llegamos a arreglar la situación y ahí fue definitivo, ¿no? Llegando para empezar ahí la etapa esa que sigo. ¿Y Horacio Cartes cómo te llevó a Libertad? Y bueno, lo de Libertad fue, yo estaba jugando en México, que teníamos ese periodo de controversia ahí con Olimpia y bueno, había un litigio acá con el tema del pase, que había salido de Olimpia por este tema del contrato. Y bueno, llegó la posibilidad. También hubo una charla con Óscar Vicente, que era el presidente en ese momento, y con Alejandro. Y bueno, entre la puja de a dónde podía ir a jugar, salió lo de Libertad, en el 2005. El año del centenario de Libertad. El año del centenario, donde recuerdo que el presidente era Horacio, y trajo muchos jugadores para el centenario. También se arregló el estadio de Libertad. Y ese año no fue muy bueno, el 2005. Se empezó a gestar lo que fue después, sí, el 2006, 2007, 2008, 2009. Fue el año que vino Guiñazú también, ¿no? Sí, vino Guiñazú y vinieron muchos jugadores. Qué equipazo, hermano. Ese. Sí, muchísimos jugadores. Cerrizuela, sí. Yo qué sé, bueno, un montón. Donde se empezó. Por eso te digo, ese año no fue, en cuanto a lo deportivo y de resultado, no fue el mejor, pero después sí se armó una base muy, muy buena. Con los jugadores que habían llegado en el 2005, más los que empezaron a llegar en el 2006. Llegó Sarabia, estaba Bonet, llegó Villarreal. Guiñazú, como dijiste vos. ¿Portocarrero? Portocarrero también fue. No, eso fue después. Ya estaban jugadores muy importantes en la base. Estaba Zamudio, estaba Morinigo. Se habían ido jugadores históricos, caso Struba, el caso Da Silva. Ahí subió Topo. Se había ido el arquero Villar. Después vino Bobadilla. O sea, fue todo los recambios a veces son traumáticos, ¿no? Cuando se van
jugadores que son difíciles de suplantar, no es fácil esa transición. ¿Marcaste el club donde más marcaste goles de Libertad? Según la estadística creo que sí. Sí, en Libertad sí eran... Hice muchos goles, también por lo que te decía recién. Siempre bien rodeado con jugadores. Bueno, me acuerdo, te nombro jugadores porque uno tiene memoria, y Nelson Romero, Osvaldito Martínez. Nelson Romero llegó de 12 de octubre. De Itagua. ¿Sí, no? ¿O no? No, San Lorenzo. Deportivo San Lorenzo. Deportivo San Lorenzo. Sí. Que le decían Maradona. Maradona. Sí, Maradona. Garrincha. Y siempre me jodían él y Osvaldito porque esta es una linda anécdota, capaz si están escuchando. Yo los incentivaba, les decía, bueno, mirá, hoy tenés que desbordar, acordarte que me muevo para atrás, que esto, que el otro, y a Osvaldo también, ¿viste? Y como concentrábamos, ¿viste? En la misma habitación jodíamos todo el tiempo, y ahí está, mirá. Y no, eso fue la segunda etapa. Y bueno, nos hacíamos, ¿viste? Apuestas, pero teníamos en las dos etapas que me tocó pasar por Libertad, habían muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Y bueno, y muy buena dirigencia también, ¿no? Digo, porque a veces uno dice, bueno, puedes tener un buen plantel y también siempre tuvimos directivos y dirigencias que nos acompañaban muy bien al plantel. El otro día, justo después del partido, hablé con el doctor Ditore, felicitándolo, porque, Libertad sigue una línea de trabajo, más allá de que se le puede dar un campeonato, ¿no? Digo, porque perfectamente Cerro podría haber sido campeón, pero no está mal lo que hizo Libertad, ni mucho menos. Yo en lo particular, a veces, ¿viste? Ahora, mirándolo de este lado, pienso, ¿no? Digo, ¿cómo se estaba cuestionando tanto el trabajo del profe Ariel? Del profe Ariel, encabezado por él y por todo su cuerpo técnico, porque la verdad que hicieron muy buen trabajo. ¿Viste? Quedó la grieta de la Copa, ¿no? Sí. Que no pudo clasificar a octavos de final. Pero hizo muy buen trabajo Libertad. Y bueno, le podría haber tocado a Cerro también, y por ahí se estaba ya cuestionando si continuaba, si no. Claro, pero a Libertad le ocurrió en un momento dado algo similar a lo que aconteció con Cerro Porteño, como dijo el Tano recién, en donde en 2 partidos se le escapa la clasificación en Copa Libertadores a la siguiente fase y el título de campeón al perder con Luqueño. Y Libertad también, cuando arranca la Copa Libertadores, enfrenta a Nacional en Montevideo. ¿Verdad? ¿Viste? Lo que pasa es que el traspié que lo tiene Libertad, tuvo un momento después para recuperarse. Sí. Y ahí está la valía del plantel y de la dirigencia y de todo lo que hablamos, de que nadie, ¿viste? No volverse loco. ¿Viste? De repente el otro día escuchaba al doctor, a Ditore, ¿no? Justamente que en ese momento dijo, no, tranquilo que se puede salir adelante. Y bueno, me imagino, ¿no? Uno por el conocimiento de cómo se manejan esos planteles, la importancia de Roque, la importancia de Tacuara Cardoso, de muchos jugadores, de Cristian Rivero, que lo tuvimos de forma espectacular en Nacional. Cada vez que puedo mandar un mensaje le mando, porque cada vez estaba mejor. Y justo él me dice, mirá, Rodri me llamó Libertad, le digo, bueno, espectacular, le digo, ¿viste? Se fue a Libertad y tiene la desgracia de la lesión. Porque si no, seguramente hubiera estado jugando al nivel de Tacuara. Pero contigo en Nacional tuvo un nivel. Es que era el fogonero del equipo, el jugador que todo técnico quiere tener, el que se ponía el equipo de trabajo, ¿no? Impresionante porque era el referente del equipo, el capitán, y al mismo tiempo en lo futbolístico nos daba el equilibrio ese que nosotros podíamos soltar a Rúa, podíamos poner a un volante con... si bien había partidos que jugaba, ¿viste? Por ejemplo, con Orsusa, pero por lo general me pasó algo particular ahí que estaba el Topo Cáceres también y Cristian. Y bueno, a veces tenía que elegir, y esa es la parte que a veces, porque pensando en el equipo y en el jugador. No, pensando en el funcionamiento del equipo.
como me dijiste recién, no, porque te gustaba ir al frente, no. Me gustaba siempre tener las alternativas que las tuvimos por pasaje del campeonato. Pero era atrevido, yo lo veía, sí, era atrevido. Sí, tratábamos siempre de que... Pero muy compacto, muy cohesionado. Sí. Vos tenías una filosofía. De los laterales yo dirigí mucho, comenté muchos partidos de Nacional en tu época y yo veía eso. Sí. Líneas bueno, cohesionadas. pasaba un poco por el plantel que teníamos, tener la elección de que, bueno, de ese tipo de jugadores que te daban una talla impresionante, ¿no? Tengo que ir a una pausa. Después seguimos brevemente su pasaje por Cerro Luqueño y ya directamente a la selección, a la Copa América y a la Eurocopa. Te escuchamos, Robert. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Estamos de vuelta, estamos hablando de Cerro Porteño, tu pasado por Cerro Porteño. Jotito te planteó una lesión delicada en un momento importante. Bueno, llegamos con muchas expectativas de llegar a un equipo una hinchada como la que tiene Cerro. Sí, llegaba con muchas expectativas de fútbol argentino y teníamos un gran equipo también, lo mismo. Había muy buenos jugadores, ya con un plantel armado, con la defensa, con los volantes. Bueno, los volantes de medio eran Dos Santos y Fidencio Oviedo. Arriba estaban Fabro, Salcedo. Los laterales, Bonet por derecha, Walter López por izquierda. El sistema bien aceitado.
jugábamos con línea de 3, ahí está vuelta, mirá. Y bueno, en el momento cuando ya había insertado y demás, recuerdo que previo al partido con Tigre por la Sudamericana, creo que era la semifinal, si no mal... Con Tigre sí, semifinal. Ahí va. Nosotros habíamos pasado varias fases, una fase de Chile, de Venezuela y Colón. Y en esa semana previa tengo una molestia en el talón que no me permite jugar, o entrenar, mejor dicho. Y bueno, por apurar la recuperación me infiltré en la planta del pie. Me di unas infiltraciones. Y un partido contra Libertad que bueno, entré infiltrado, se me rompe el talón, se me desgarra el talón o se parte, vamos a decir, para explicarlo más gráfico. Y ahí sí ya tuve un parate como de 4 meses. Estuve con... En el peor momento. En el mejor momento, que ya estaba en lo físico y todo, bien adaptado al equipo y todo lo demás. Bueno, se pierde esa final con Tigre, esa semifinal. Y bueno, después recién aparezco ahí por marzo, abril. Y si bien me quedaba un año más de contrato con Cerro, hubieron cambios de técnicos, hubieron cambios de bueno, a lo que se apuntaba. Y la verdad que tuvimos muy buena relación ahí tanto con Juan José, con el chino, sí, pero hablo de la dirigencia, sí, con Chiqui también. Vamos a decir, de darle un corte al contrato. Quedaba un año más de contrato, pero bueno, se decidieron los cambios y bueno, aceptamos ahí un poco la manera de salir de forma tranquila. Se llegó a un acuerdo y ahí casi digo como que me río porque ya no iba a jugar más. Ya me había viajado a Uruguay. No tenía ganas, ¿viste? ¿Iba a dejar el fútbol? Sí, estaba medio, bueno... Moneado. Sí, claro, por la situación y por todo. Y ahí me llama Alicio. Me llama Alicio para empezar la preparación con Luqueño. Le agradecí, pero también le dije que no, que me estaba yendo a Uruguay. Y bueno, después justo vuelvo y el campeonato había iniciado con Luqueño y bueno, no sé, se me pasó algo por la cabeza que me volvió a llamar Alicio ahí. Estaba con otro ánimo, se ve en ese momento y aceptamos el desafío de ir a Luqueño. Y salió bien porque también nos encontramos con un plantel, también lo había armado Alicio, estaba Denis Caniza, Diego Sí, bueno, muy buenos futbolistas. Te fue bien ahí en Luqueño, te fue bien, marcaste goles. Agarramos una relación así rápidamente entre la gente ahí, muy apasionada. No es fácil jugar por Luqueño, ya sabés eso. No, apasionada digo porque sentía los partidos, ¿viste? Nosotros estábamos jugando finales constantemente, ¿viste? Se jugaba el descenso, todos los fines de semana era una lucha. Y salió bien porque, bueno, pudimos zafar la categoría ese año. ¿Y Guaraní? Antes de que te hable de Guaraní, para no salir tanto de Cerro Porteño y cambiando un poquitito del mundo del jugador al técnico, dijiste que tuviste siempre una buena relación con Juan José, también con el Chino Agüero, a nivel dirigencial de Cerro Porteño. Sí, y con Dani Prieto. Dani Prieto, también en aquella camada directiva. No sé si están ahora, no sé los que están ahí en la directiva, pero sé que había Franco, estaba también un dirigente, Oscar Franco. También era un dirigente muy querido por los jugadores. Oscar Franco. Es lo que siempre decimos nosotros. Que siempre estaba... viste que hay veces dirigentes que están más cerca de los jugadores. Sí, el día a día. El día a día. Bueno, y Oscar ahora lo recuerdo. Y te consulto, ¿tuviste la oportunidad, porque se mencionó mucho en algún momento tu nombre para dirigir Cerro? ¿Nadie te llamó, nadie te consultó? No. A veces son temas periodísticos. Por ahí nosotros recién estábamos... Si hablas de la última vez... Sí, la última vez. Creo que hace... Sí, que se mencionó. Cuando salí de Guaraní fue. Sí, se mencionó y no tuve ningún contacto con ningún dirigente, no. ¿Te ves? Uno está trabajando, ¿no? Y es la profesión que elegimos, nuestro cuerpo técnico está
está siempre interiorizándose de todo punto de vista, no solamente en el ámbito local, por llamarle Paraguay, sino que también en otros mercados, ¿no? Digo, sin ir muy lejos, hace unos días recién estuvimos conversando con los dirigentes, con un club que ahora justo cambió de técnico en Uruguay. Muy buena charla, muy buena posibilidad para ir a trabajar. No se dio, asumió otro entrenador, otro cuerpo técnico, pero bueno, son cosas que uno... Es así. Son así, ¿viste? No es que si me veo para uno o para el otro... Claro, depende del entorno, del contexto. Sí, y aparte que tampoco, ¿viste? Como somos un poco... Bueno, yo por lo menos en el aspecto de venir a hablar de fútbol con ustedes y demás, somos también respetuosos en el sentido que, o sea, hay técnicos que están trabajando hoy en la institución y no está bueno, ¿viste? Decir... No es ético. Claro, decir si me veo o no me veo, yo qué sé, no sé. En su momento te pueden llamar y puedes tener una conversación con cualquier institución del fútbol paraguayo o de otro país. ¿Y algún problema que hayas tenido con algún entrenador como futbolista, digo? Y bueno, que decir, y sí, por caprichoso a veces o por a veces tener esa sensación de que nada, el jugador, viste, ahora de este lado también lo entendés, de querer jugar o de tener la sensación de decir, no, mirá, sí, tuve algún problema, sí, pero que se quedaban ahí, ¿no? Adentro, después en el vestuario. Una cuestión antes de irnos a la pausa. Ya dije 2 veces, 3 veces que vamos a hablar de la selección, pero acá me marcan por la cuca en la producción. ¿Nos sorprendió tu salida de Guaraní? ¿Por qué? Como entrenador, y donde hablo ya de la época de jugador, ya hablamos al presente. Sí. Todos nos quedamos sorprendidos porque nosotros veíamos tu trabajo. Sí. Nos llamaban la atención. Puede que los así de resultados repente no se vieran, ¿verdad? Pero la ¿qué manera pasó de ahí jugar... realmente? ¿Vos te molestaste? ¿Te molestaron? No, ¿Te molestaron contigo? ¿Algo pasó? Indudablemente con el pasar del tiempo, viste, este año y pico que nos tocó salir, uno ve, viste, y cómo transcurren los hechos, ¿no? Digo, y ahí vemos lo que decíamos recién, ¿no? Lo difícil que es transitar una doble competencia que fue lo que nos tocó a nosotros en ese primer Vos semestre. lo dejaste a Guaraní casi clasificado a la Copa. Claro. A la Sí, fase siguiente. Claro. Después vino Pompido y dirigió ese último partido. Lo peor que podía haber pasado era jugar el repechaje del segundo lugar contra el equipo de la Libertadores. Pero bueno, un poco lo que no es que nos sorprendió. Vemos la actualidad de hoy del fútbol y hoy el fútbol se vive así, con esos apuros, con esa ansiedad de que ya tienen que estar los resultados, de que ya se tiene que encontrar el equipo. Fíjate que nosotros llegamos al club y hablo de Guaraní, ¿no? Como entrenador, y se habían ido, no sé, 15, 16, 17 jugadores. Y no es una situación accesible para el club, tanto para los dirigentes como para el cuerpo técnico, seleccionar los jugadores que vienen del exterior, seleccionar los jugadores que vienen del torneo local, para armar un plantel. Con todas con esas dificultades, creo que se transitó por una línea de trabajo. El equipo por momentos se vio bien, por momentos no, por todo eso es lo que hablamos. ¿Cuándo fue el punto más bajo? Y bueno, te puedo decir 2 partidos que uno se perdió con Cerro y otro se perdió con Luqueño. ¿Por qué? Porque bueno, se tuvo que rotar, se tuvo que cambiar, pensando en el objetivo que era la Copa. Que era la Copa, porque el campeonato, no sé si ustedes recuerdan que el Libertad había sacado una diferencia abismal, que era creo que fue uno de los campeonatos más... ¿Cómo? ¿Para Libertad? No cómodo, sino con la diferencia de puntos más grande. Claro. Entonces nosotros por ahí optamos con el hecho de decir, bueno, vámonos por la Sudamericana, que era un objetivo de los dos, uno de los más importantes. Y por eso reservábamos jugadores como el caso de Santander, que por ahí se cuestionaban, porque lo hablábamos muchas veces con ellos, ¿viste? Con el departamento. Digo, ¿por qué Santander juega contra Emelec y no juega contra Luqueño a los 3 días? Y bueno, porque lleva un proceso, porque no lo queríamos tener, entonces no lo queríamos lesionar de alguna manera. ¿Esa vez vos te fuiste o hubo como un acuerdo o una decisión de la dirigencia? Y fue más o menos, más o menos se veía venir.
Pero creo que fue más de parte de Guaraní, de la dirigencia, de un sector, que de parte de nuestro cuerpo técnico y algún dirigente que por ahí podíamos haber continuado. ¿Por qué digo podíamos haber continuado? Porque también el proceso del primer semestre hace que vos tengas conocimiento de los juveniles. Sí, conozca más el plantel, lo que tenés ahí, el conocimiento del plantel. Por ahí nosotros optamos en ese primer semestre, cosa que no vi en el segundo ni en el tercero. Ahora sí los vemos de vuelta a los canteros, a los Thiago Servín, algunos chicos que de repente era necesario que tuvieran minutos, siempre y cuando pensan. Lo mismo hicimos nacionales, ojo. Por ahí uno habla con los dirigentes y dice, no, necesitamos que los chicos jueguen. Quédate tranquilo que los chicos que nosotros veamos que están en condiciones de jugar pueden tener los minutos, como lo tuvo Paraguaspínola, como lo tuvo Arruga, que no era tan chico, y algún otro jugador más que vimos. Y en ese momento en Guaraní creo que se hizo un mix de jugadores importantes con algunos chicos de la casa. Sobre el punto, para no perder el hilo antes de escucharlo a Robert, vos llegás a un club, no vamos a dar nombre para que nadie se sienta herido, ¿verdad? Tenés la libertad absoluta para reforzar, es decir, yo quiero a fulano de tal, o tenés que dar, yo quiero 9, y de los cuales se encargan los dirigentes. O sea, ¿te encontraste en algún club con dirigentes que creen saber más que el propio entrenador, por ejemplo? No, creo que siempre esos casos son consensuados con la dirigencia y con el área deportiva. A ver, Trinidense, por ejemplo, hablando un poquito más a veces que nos toca conocer un poquito por la relación que tenemos con Johnny Santana y demás, vos por ahí hablás con él y es el que absolutamente ve la parte futbolística de eso que me decís vos, Tano, de los refuerzos y demás. Después está el tema de que dicen, bueno, mirá, a mí me puede gustar este 9 o este jugador o este en esta posición, pero está también la realidad económica del club. Y si se puede, no se puede, para reforzar. Después, es como todos acá en la jerga del fútbol, todos pasan la selección. Mira, ahora está jugando Vareiro. Cuando no jugaba, todos pedíamos por Vareiro. Ahora juega Vareiro. Pedimos por Tony. Ahora pedimos por Tony, ¿viste? Por decirte. Y eso quiere decir que la cosa está jodida. No, pero cuando el que no está es mejor que claro, el que está. Entonces pasa un poco eso, ¿no? También de que a veces las selecciones de los jugadores, yo creo que tiene que ser consensuada. Bueno, te voy a la pausa. Vamos, le escuchamos a Robert, ya venimos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos
Llámanos al 021-289-6000 y encontrar los productos ICA Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica. Entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial BY. Bueno, estamos de vuelta conversando aquí con Hernán Rodrigo López. Estadística nomás, para develar esto. Hiciste 126 goles en Libertad, 51 en Olimpia, de acuerdo a mi informante Manolito, le envío saludos. Gracias. Y también... ¿Y en Luqueño cuánto hizo? No me pasó. No, es completo todo tu Estoy incompleta la información. Manolito, completarle el informe. Te van a sacar los goles ahora, Rorro. Porque Benito no computa tus goles de Luqueño. Luqueño también marcó en Guaraní también. Claro. En Cerro también. Pues, Manolito. En Cerro también marcó goles. No solamente en Libertad y Olimpia. Manolito, me están destrozando por tu culpa, hermano. Sí, bueno. Ni a macanar, Benito será. Te van a atender. ¿Cómo estás viendo esta fiesta de la Copa América, así como es la fiesta que estamos disfrutando de la Eurocopa? ¿Cómo estás viendo la Copa América? Con mucha expectativa. A mí me encanta mirar partidos. Bueno, si puedo y que siempre los partidos de la Eurocopa están buenísimos, que arrancan temprano. Y la Copa América con mucha expectativa también. Ver a las selecciones, a nuestras selecciones, digo, porque tenés dos. Está Paraguay, está Uruguay. Sí. Para vos muy fácil, Uruguay puede salir campeón y nosotros no es que sea fácil, me gusta cómo está Uruguay, ese juego que ahora, viste cuando vos decís, ya, es un entrenador, ya está el estilo ya está incorporado el estilo de juego. Ya está, ¿verdad? Ya está. Se nota. Después pueden haber... Puede ganar, perder o empatar con eso, pero ya está. Pero el otro día contra México y lo que vivimos contra Argentina, contra Colombia, ya por más que empatamos, los partidos preparatorios que se jugaron en el Estadio Centenario, la verdad que fueron muy buenos. Y eso, como siempre, ¿no? A nosotros los futboleros nos ilusiona mucho. Porque la verdad, vamos a decir la verdad, somos competitivos, ¿viste? Claro. ¿Y para qué vamos a mentir? O sea, el futbolista y en sí el uruguayo es más conservador. No, vamos tranquilo a la Copa América, ¿no? Vamos a ver que, ¿viste? Vamos a ir paso a paso, ¿viste? Así. Pero en realidad todos la queremos ganar. Claro, sin Ahora, ninguna eso duda. que vos decís, sin duda. Eso que vos decís es lo que nosotros decíamos los cuatro acá analizando últimamente la selección. Uruguay ya lo tiene con Bielsa, Gareca en poco tiempo ya lo tiene con Chile, Fossati lo tiene con Perú, y nosotros nos estamos encontrando, es lo que nos preocupa. Sí. Yo creo que Fossati todavía no del todo. Pero más que nosotros sí. Cualquiera tiene más que nosotros. Y bueno, ahí está. Venezuela hoy tiene más incorporado. Y esa es nuestra preocupación. Porque hasta Venezuela tiene una, te guste, no te guste, es de nivel, tiene su target o no tiene todavía, lo que quiera. Pero lo que no se puede discutir es que Venezuela ya tiene una identidad futbolística. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Nosotros, a veces desorientados, no sabemos para dónde, cada uno hace lo suyo, no es compacto. Entonces voy a decir, no puede ser tantos jugadores en el exterior con tantos nombres y desorientados en la cancha. Es decir, para mi impresión, lo que me transmite, me trasunta viéndole a jugar a nuestra selección nacional es lo siguiente. Es un equipo en donde cada uno hace lo que puede, no lo que le conviene al equipo. Eso es lo que me transmite. Bueno, vamos a un poco a hablar de la selección y, bueno, Daniel, primero que lo tuvimos como cuerpo técnico ahí en los últimos años ahí, claramente es uno de los entrenadores que sí tiene claro un estilo de juego. Él sabe muy bien a lo que apunta.
y que todavía no se haya encontrado el esplendor o el mejor funcionamiento, bueno, indudablemente va a pasar por el tiempo. Hay que tener un poquito más de tranquilidad. Yo sé que es difícil, todo se impacienta, todo es rápido, pero no tengo duda que lo va a encontrar. Hay muy buenos futbolistas, todos los vemos. Por eso hablábamos del centro delantero, hay que encontrar el centro delantero, el extremo ideal, el volante de equilibrio, me imagino que está en la búsqueda. Por ahí los centrales están un poquito más ya definidos. También cuesta un poquito a ver el tema de encontrar los laterales, que es un déficit que siempre se cuestionó acá, ¿viste? No encontramos quién tendría que ser el lateral izquierdo, el lateral derecho, pero bueno, eso es parte del trabajo. Pero ¿sabes qué preocupa, Rorro? Fíjate vos que nosotros hace 3 mundiales que no vamos. Son, haciendo un promedio rápido, son 12 años, 14, ponele, con estos 2 que ya tenemos ahora. Y nosotros hace fácilmente 10 años que seguimos hablando del mismo tema sin encontrar una solución, que son los laterales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en 10 años con los laterales? ¿Qué hicimos con un chico de 14, 15 años, hace 10 años atrás, para tenerlo hoy con una edad de 26, 27 años y vos digas, este es mi lateral? Porque yo lo trabajé en las formativas, porque era un lateral de selección, sub-17, sub-20. A ver, sigámosle a este chico. Vayamos preparándolo. 12 años para no sacar un lateral derecho o un lateral izquierdo es un poco para parar la oreja. Y eso es lo que a mí me preocupa, me choca. Es un poco lo que se está replanteando también la APF, ¿no? Con todo lo que vimos en este último tiempo. Cardiff. Claro, sí. Esa es la piedra tener angular. las condiciones de trabajo a nivel formativo. Claro. ¿En dónde? Los la clubes. Logística que hace falta ¿de para dónde, los clubes. ¿De dónde salió, no sé, a ver, los jugadores de hoy que vemos que están en la elite? Salen del fútbol paraguayo. Bueno, de los clubes, de las formativas. Bueno, eso es un poco, me parece, lo que se está replanteando por eso digo, esta inauguración del complejo y donde va a ser escenario, es decir, un local, una cancha que pueden utilizar la formativa de los distintos clubes que están como los gitanos, girando por todas partes, no tienen cancha. Bueno, yo creo que esta decisión de la APF es un poco el punto de partida para una política diferente en materia formativa. Y eso está muy bien. Ahí está el secreto. Sí, pero no es solamente la estructura y tener un complejo, no pasa solamente por ahí. No, pero tiene que haber una política. No, pero por supuesto que también, tanto la APF a nivel de formativa de selección, digo, y los clubes a nivel de formativa, tienen que tener también una política bien definida. Igual, de todas maneras, tampoco empiezo a trabajar con un chico de 15 años, lo voy siguiendo, porque ya capaz que ya es tarde también. Claro. A los 15 años ya no lográs nada. 8 o 10 años ya lo vas preparando. Eso digo. Vos yo te puedo poner los ejemplos, porque ni siquiera Brasil ni Colombia, digo, vamos a Uruguay y Argentina. Argentina tiene el papi fútbol, las canchas de salón, de parqué y de cemento, por eso la pisan y todo. Y Uruguay tiene el baby fútbol. Uruguay tiene Montevideo, que es chico, ¿viste? Somos 1.200.000 habitantes. Tenés canchas de baby fútbol y clubes de baby fútbol en cada barrio. Y ahí van los chicos. O sea, las canchitas de antes. Sí. Los baldíos de antes. Yo no veo eso acá. Por ejemplo, vivo, no sé, en unos barrios ahí que están las canchas, no ves chicos jugando. Sí ves muchos jugando, pique y volei, esas cosas, pero... Sí. El EXA. Claro, el EXA y todo eso. Pero el club social de baby fútbol no está instalado... Aquí. Para que vayan a jugar, que te den la camiseta, el short y las medias, y no tengas que pagar nada. Claro. Vas por el amor a la camiseta. Todos los chicos de Uruguay pasamos por el baby fútbol. Y vos vas a ver, parecen ya jugadores profesionales. El baby fútbol, que es una organización. Es una organización. Claro. Es una organización. Es como el fútbol de salón acá. Pero son todos escolares. Sí. ¿De edad escolar? De edad de 6 años, 7. Claro, es como una escuelita de fútbol, pero haciendo lo que verdaderamente deberían hacer. Yo por eso una vez le planteé, no sé si ustedes recuerdan a
a Michel Sánchez. Sí. Porque antes nosotros, y vos lo sabrás, todos lo sabemos, Luis, que habrá llevado a su hijo, Benicio también. Antes vos tenías 10 años, 11 años, y te llevaban a jugar en una cancha grande y tocaba la pelota 3 veces por partido. Es mucho, a veces ni tocaba. A veces ni tocaba. Y el pobre arquerito, que tenía 1,20 m, le pateaba por arriba y vos salías y le decías a tu sobrino, papi, ¿cómo terminó el partido? Y terminó 28-25. ¿Y quién va a querer hacer arquero si liga 25 goles todos los partidos? Achicarle la cancha, hacerle participar más, que tomen más decisiones, más rápido, de manera más continua, que sepan resolver en espacios reducidos. Que es lo que hicieron los Pumitas. Claro, Cuando se creó los Pumitas, recién se empezó a trabajar en el sintético. Ahí está. Entonces, en Uruguay y en Argentina, ellos hacen ese trabajo de, entre comillas, escuelita de fútbol, con los papi fútbol y con los baby fútbol, en cancha de parqué o en cancha de fútbol de salón, que nosotros llamamos con las baldosas. Entonces juegan en espacio reducido, tienen contacto con la pelota, la pisan, resuelven. Es otra situación. Sí, ahí ya aprenden a pisar la pelota, mejor control y a saber definir en espacio reducido, que le da mayor técnica. Claro. Eso no es así. Claro. Sí, va por ahí, también va, hay otros temas que también que no nos podemos ir. Vas a un club social, compartir, saber estar en un grupo de chicos, viste, que se entrenan 3 veces por semana, entrenar baby fútbol. Martes, jueves y se juega los domingos, viste. Acompaña a la familia, a los padres. Claro, esto es un tema social, más que también saber deportivo. resolver en momentos de espacio reducido. Se enseñan, van muy buenos profesores, profesionales. Comportamiento. Pero ese rubro. Mirá que tenés que ir a la escuela para después venir al... Si no estudiás. Si no estudiás, no podés, viste, que eso era lo primero que nos decían, viste. Pero digo, eso vos decís, hay buenos profesionales. Porque enseñan... Profesores. Termino. Sí, buenos profesores. Pero digo, el costado social, ellos enfocan, el costado social. Correcto. Totalmente. Lo que pregunto yo, esos buenos profesores, ¿con qué presupuesto? ¿Quién banca eso? Bueno, ahí todo sacrificio también, ¿viste? Es más por un tema de que... de dación, decís vos. Y lo tenemos como arraigado, que nosotros está queremos... instalado eso en el ADN. Está instalado. No lo hacen por dinero, lo hacen por pasión, por amor. No sé. A lo mejor un profe que tiene innato el tema de enseñar, y a lo mejor es su escape, es su manera de ir a... Su cable a tierra. Claro, es como el clímax suyo, sentarse, ir a enseñar a los chicos. Claro. Indistintamente de que cobren mal, de que cobre bien, de que tengan que sacar a veces plata de su bolsillo, por vocación. Claro, como yo hago cuando enseño. No, por favor. Vos no haces nada gratis. Ni el saludo es gratis contigo, Benicio. Vamos a una pausa, después volvemos. Pero estás medio light con el tema de la selección. Yo pensé que iba a ser un poquito más... Él quiere sangre. No quiero sangre, pero quería un poquito más. Está un poco soñador, ¿verdad? Está un poco... Nosotros ya no tenemos tiempo para soñar. No tenemos tiempo para... Yo lo que me parece, ¿no? Digo, acordarse de las generaciones anteriores está bien. Lo que se consiguió, la generación dorada de aquellos mundiales de Francia. 90 y 2000. Sí, a ver, lo de Sudáfrica. Claro. Grandes jugadores, ¿tá? Lo que se consiguió en ir al mundial. Llegar a una final de una Copa América, la última con el Tata ahí, que se jugó en Argentina. Claro. Pero esos jugadores también necesitaron de confianza, de que alguien los guiara, les diera confianza, tranquilidad para decir, bueno, mirá, vamos por este camino. Yo creo que ningún cuerpo técnico, dirigencia y jugadores siempre van a querer estar los mejores en la selección, ¿no? Y hoy creo que Paraguay tiene muy buenos jugadores. Es lo que falta. Sí, nosotros también creemos que tenemos buenos jugadores. Vareiro es un centro delantero que hoy está yo creo que hasta en su mejor momento. River, Boca pelean por él. Sosa, que es más joven y se está afianzando, bueno, y así te puedo nombrar. Entonces pero nosotros sabemos eso, Hernán. Bueno, hay que tener tranquilidad. Bueno, pero el otro día, escuchándolo a Daniel, también un poco creo que lo que él pide, que es momento de decir, bueno, vamos a tener un poquito más de tranquilidad por la ansiedad de los goles, que a veces, viste, y falta pegar ese clic y decir, bueno, que el centro delantero haga un par de goles,
que inicie la Copa la Copa América. Y ojalá. Falta un no poco sé de quién va a jugar, si va a jugar Vareiro, si va a jugar Alex Arce. Alex Arce se cansa de hacer gol en la Liga de Quito. Pero acá enfocamos ese tema, Luis Enrique, ¿verdad? En ese mano a mano, por ejemplo, el de Vareiro. Pero lo que yo te digo, ¿vos pensás que Vareiro en San Lorenzo no está con confianza, con tranquilidad? Sí, claro. Le falta agarrarse esa confianza que seguramente la tiene. Es impresionante, pero está Río Platense y este muchacho se transforma. Pero tiene que ser de parte de acá lo mismo. Tiene que ser de parte de todo. Yo estoy seguro que conociendo, viste, el cuerpo técnico, Andrés, el profe y todo, está la confianza para los jugadores y los jugadores la tienen. Pero es a partir de todo. De ustedes, el mundo periodístico, los exjugadores. Yo no, porque nunca pasé por la selección paraguaya, pero a veces escucho que se les va la mano a algunos de los muchachos. No, porque en la época nuestra ya pasó esa época. Ya tenemos que apuntar a que, bueno, hoy cambió el fútbol. Influye. En el juego influye el periodismo. Mirá, yo no sé si influye, pero son otras épocas. Por ahí, hoy todo el mundo anda con el celular. Sí. Y sin querer pasó una noticia y capaz que a un chico le influye, no sé. Al que no está fuerte. Antes vos cerrabas un gol o tenías un mal partido, te ibas para tu casa y ya no veías más nada. Lo compraba el diario y listo. Claro. Hoy está está todo. Entonces, es necesario también que haya un apoyo y que se apunte por un camino y se diga, bueno, mira, esto es lo que elegimos, esto, por decirte, ¿no? Va a ser un lindo banco de prueba la Copa América. Sí, pero vamos a sostener. Pero Hernán, tener un poco de piedad nosotros también. Bueno. Tener un poco de piedad nosotros también. Tener piedad de tu compañero. Espera un ratito. Que hable Robert. Sobre el punto nomás. ¿Dónde vamos a parar? Sobre el punto. Esta situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? De incertidumbre, ¿qué va a pasar en la Copa América con la propuesta de Paraguay? Hace 3 mundiales que estábamos, hermano. 12 años, es mucho. Como dijo recién, agregarle los 2. Como dijo Jotita recién, 14 años, hermano. Estamos predicando la misma cosa. Y parece que predicamos en el desierto. Ese no es el tema. Vos, tu perspectiva, por ejemplo, ¿verdad? Uruguay. Y vos decís, vos estás en el fondo tranquilo, porque veas a la selección de tu país una propuesta con un target diferente. Y nosotros no. Vamos a la pausa. Hernán Rodrigo López es el segundo máximo artillero de la Copa Sudamericana. Tiene 16 goles marcados en Copa Sudamericana. Es lo que me están diciendo. Y es un histórico. Un histórico. A ver, es uno de los más grandes goleadores en los últimos 75 años en el país. ¿Cuántos goles metió en Libertad? ¿Te dijo tu informante? Libertad, 126 goles. López cosechó 27 goles jugando por el Club Libertad en el 2006. Apertura y clausura. Una cantidad que solo superaron 3 goleadores anuales en los últimos 75 años en el país. Flaminio Silva de Olimpia, 34 goles. José Vinzac de Cerro Porteño, 30 goles. Y Teófilo Espínola en el 39, 28 goles. Pausa y venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins
días, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Muy bien, estamos de vuelta. No. Dale. ¿Vamos a armar el equipo de la selección, Rorro, o no? No, ni ahí ni cerca. Bueno, pero podés opinar acerca Sí. del equipo, por ejemplo. No. Porque yo ayer tiré una idea. Recién estaba hablando de un poco lo que decía Daniel el otro día, ¿no? Se necesita darle también la confianza y la tranquilidad a los futbolistas. Vareiro, todos hablamos de que viene haciendo muy buenas campañas en el fútbol argentino, pero hace muy poco está siendo convocado a la selección, igual que Alex, igual que Enciso, igual que Ramón. Bueno, sostenerlo y respaldarlo. Sostenerlo tranquilo, que jueguen tranquilo de parte de todos, la afición, la gente, nosotros, ustedes, los periodistas. Por supuesto que conociendo, ¿no? Por eso te digo, el cuerpo técnico está con plena confianza también. A veces el clic ese es cortito, ¿viste? Es un partido, 2 partidos y ahí aparece. Bueno, vamos a seguir con ese tema. Dale. Porque lo tengo ahora a Gustavito Gavilán, que está en el día a día con Olimpia. Gustavito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Olimpia que mañana empezará las actividades ya de cara a lo que se viene el segundo semestre, con la presencia de 34 jugadores que van a estar a disposición de Martín Palermo ya para lo que se viene el torneo clausura, como así también la Copa Paraguay. Muchos jóvenes en la lista que va a presentar Martín Palermo. El saludo también para Rodrigo López, que fue campeón de América con Olimpia y participó de uno de los mayores bullying en la historia a nivel futbolístico que tuvo Olimpia, Luis Enrique. Exacto. ¿Y el tema económico?
Está, por lo menos lo que se pudo averiguar, me falta confirmar, aparentemente está zanjada y como lo adelantábamos, Olimpia va a abonar ese mes y va a arrancar la pretemporada sin inconvenientes porque el cronograma de actividades ya está a disposición de los jugadores. Mañana a las 17 horas se estarán presentando todos los jugadores del Club Olimpia, como así también el día jueves con la inspección médica, con el trabajo, y a partir del día domingo Olimpia estará viajando rumbo a la ciudad de Encarnación. Cambió el lugar de concentración teniendo en cuenta que Libertad lo va a hacer en Ciudad del Este. Olimpia iba a viajar primeramente a Ciudad del Este, pero no hubo un acuerdo en ese sentido y Olimpia finalmente opta por viajar a Encarnación para realizar esta parte de la pretemporada. 2 partidos confirmados con relación a los partidos amistosos. Ayer también Martín Palermo oficializaba que va a jugar contra Independiente y contra el equipo de River Plate. Quedaba expectante la situación de Platense, ya que Platense tiene otro partido pendiente, pero estaba muy cerca de por lo menos hacer una práctica a nivel a puertas cerradas, Luis Enrique. Explícame un poquito un detalle. ¿A qué te referías cuando de que Rorro participó en uno de los más grandes festejos a nivel de bullying? Explícame un poco. Exactamente, porque le hizo ver las Copas Libertadores a la gente de Cerro Porteño posterior a un clásico. Yo no sé cómo habrán llegado los jugadores de Olimpia en ese momento y lo ganó Olimpia en aquel encuentro. Sí, después de la vuelta de San Paulo, ese domingo... Justo se jugó un clásico. Sí. Dice porque se jugó un clásico después del partido en San Pablo. Sí. Y lo ganó Olimpia. Y ganó Olimpia. Sí, ganó Olimpia. Tocó ganar ese día. Anotó uno de los goles. Y marcaste uno de los goles. ¿Lo estaban perdiendo? Estábamos perdiendo 1-0 con gol de Salcedo, creo. Santiago. No. Y... Termina 3-2. Sí, 3-2. Termina 3-2 el partido, anotó Mauro Caballero. Y esa fue la tardecita noche donde la gente de Cerro Porteño le dio la espalda a la Libertadores. ¿Cómo le dio la espalda? Explícame un poco. Y en las gradas se dieron vuelta, no quisieron ver el festejo de Olimpia porque Olimpia venía de un festejo. Traía la Copa Libertadores, era el partido siguiente al campeonato de la Copa Libertadores. Porque estuvimos ahí. Mira un poco cómo tienen fijado los olimpistas ese detalle. Bueno, si no es bullying, no sé qué es bullying, ¿eh? ¿Cómo? Si no es bullying, no sé qué es bullying. Y sí. No voy a meterme en ese lío que me querés echar, Gustavito. Pero vamos a dejarlo nomás ahí. Bueno, ¿qué más de Olimpia? No está Derly González en la lista de Palermo, porque está a servicio de la selección, y creo que tampoco van a estar los que están a servicio de la Sub-23. Exactamente. Tenemos la lista, Luis Enrique, podemos ir mencionando. Gastón Olveira, Juan Espínola, Carlos Urán, que va a ser el tercer portero, teniendo en cuenta que Ifrán y también el otro portero también va a estar al servicio de la selección paraguaya. Jesús Peralta, Carlos Espínola, César Olmedo, Alberto Espínola, Junior Barreto, Manuel Capazo, Saúl Salcedo, Hugo Benítez, Lucas Ramírez, Fernando Román, Facundo Zavala, Tobías Morínigo, Ale Franco, Matías Vera, Brian Grance, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Paulo Riveros, Tobías Sanabria, Rodney Redes, Pedro Zarza, Derlis Aguilera, Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Eric López, Alan Cano, Lucas Prato, Facundo Bruera, Hugo Benítez, Brian Montenegro y Freddy Colmán son los que van a integrar en esta parte de la pretemporada. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que van a estar al servicio de la selección. En el caso de Derlis González, hay jugadores que van a estar al servicio de la Sub-23, como así también hay jugadores que van a estar al servicio de la Sub-20, que tiene una gira en estos días, Luis Enrique. Correcto. ¿Algo más, Gustavito? Reiterar, mañana inician las actividades del equipo de Olimpia y el viaje rumbo a la ciudad de Encarnación, cambiando un poco lo que era el tema inicial de viajar a Ciudad del Este. Hay un cambio, van a la zona de Encarnación y ya de cara a los partidos amistosos que va a tener Olimpia en Argentina, 2 específicamente confirmados y a la espera de ese tercer partido frente a Platense. Gracias, Gustavito. 13:12, Robert, y ya retornamos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza
Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. 13:15. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes. El saludo para vos, a todos los compañeros allí en la mesa, por supuesto, a la gran audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, llegó hoy el Mister Manolo con Jubero, con el Mister Jubero. Mucha expectativa ya, Luis Enrique, para lo que va a ser el inicio de pretemporada que arrancó, por supuesto, el día de ayer con las primeras pruebas médicas, hoy ya con la presencia de Manolo Jiménez en el entrenamiento, que va a ser por la tarde, y donde ya va a ir planificando todo lo que va a ser el viaje a España, donde hay que mencionar, y de lo que mencionaba también, por supuesto, el propio Manolo, que habría presencia de unos juveniles, todavía no está definido, pero va a estar definiendo entre hoy y mañana, va a ir viendo a los chicos, por supuesto, para poder contar con ellos, por el hecho de que Cerro Porteño no va a poder contar con jugadores que están al servicio de la selección paraguaya sub-23, también con la selección sub-20. Dani, lo más cortito. ¿Cómo? Sí, seguí, Ernesto, te escucho, te vino. Sí, bueno, te comentaba, la situación de los chicos de la sub-20 como también de la sub-23, que están también al servicio de la selección paraguaya, entonces por esa razón no podrán estar con Cerro Porteño, y Manolo Jiménez que va a decidir en algunos chicos que también van a estar trabajando con el plantel principal. Recordando, Ronaldo de Jesús, Wilder Viera, el propio Alan Núñez, también Víctor Cabañas, y lo de Tobías Portillo, que también está con la selección paraguaya sub-20, no van a poder estar en esta gira. Entonces vamos a esperar a ver cuál va a ser la decisión de Manolo Jiménez para ver qué juveniles apuesta a llevar a esta pretemporada. La Olimpia, bueno, Enzo al final parece que se queda, ¿eh? Y está sujeto a lo que decía el profe Carlos Jaras ayer. ¿Y por qué digo esto? Para explicar bien lo dice de que Cerro tiene a 2 chicos laterales derechos que tienen la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Los 2 están en principio. ¿Cómo? Que los 2 en principio están en la nómina. Sí, en principio sí. Y más todavía con los jugadores que vienen cayendo, ya que varios de los clubes importantes no quieren ceder a sus jugadores. Me parece que Cerro va a perder a estos 2 laterales. Si eso llega a pasar, Luis Enrique, casi seguro que Enzo se quede por el hecho de que Alan Benítez está suspendido en campeonatos internacionales, entonces allí ya lo tiene a Enzo Jiménez, y hay que ver si apuesta a Cerro Porteño a un lateral más, que por el momento no es prioridad, pero va a estar sujeto a estas situaciones de Víctor Cabañas y Alan Núñez, que están para ir al sub-23. Hay un muchacho de apellido Bobadilla que iría al Sevilla B. Sí, Héctor Bobadilla. Héctor Bobadilla. Muy buenas condiciones. Yo lo comparo mucho con Ronaldo Martínez, Luis Enrique. Tuvo ya el paso en algunos equipos en primera división,
Estuvo en General Caballero Juan León Mallorquín, si mal no recuerdo también estuvo en el 12 de octubre. En reserva la viene rompiendo, prácticamente todos los partidos marcando goles. Entonces por esa razón lo comparo un poco también con Ronaldo Martínez. Así que es una posibilidad de que el chico Bobadilla pueda ir a la escuela de Sevilla, por supuesto, para ir seguramente trabajando allí, y fue recomendación del propio gerente deportivo de Fernando Cubero. Todavía no está confirmado, pero es una de las grandes posibilidades para este chico del Bobadilla. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Sí, Racing de Argentina está también para realizar la pretemporada aquí en el país, específicamente en Ciudad del Este, Luis Enrique, y si todo va bien en la pretemporada de Cerro en España, sería el último rival de Cerro para tener un partido amistoso. Con la estadía del equipo argentino, que está en octavos de Copa Sudamericana, por supuesto, es uno de los grandes candidatos. En un 99%, casi seguro que se va a llevar a cabo este partido amistoso, Luis Enrique. Inclusive se puede llegar a televisar, me decían esto, así que se está viendo esa posibilidad de que Cerro pueda jugar con Racing en Ciudad del Este. Así que mucha expectativa también para la gente de Ciudad del Este si se llega a concretar este partido amistoso que sería ante Racing de Argentina. Perfecto. ¿Quedó algo más? Nada más, Luis Enrique, a estar atento a la situación también de Alfio Oviedo, que es otro de los nombres también que está allí para dejar Cerro Porteño en Paraguay, y me sigo manteniendo de que el Sportivo Luqueño es el que está sacando ventaja. Pero ayer hubo sondeos del fútbol argentino de Gimnasia de La Plata, que fue un contacto directo, y también hubo un pequeño sondeo, me decían, de Belgrano de Córdoba hacia Alfio Oviedo, así que a estar atento a esa situación. Pero si interesa Cerro, creo que Alfio Oviedo podría dejar también Cerro Porteño para este segundo semestre. Bueno, gracias Ernesto. Dale, señor, un abrazo para todos. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo Deporte Total, a toda la teleaudiencia de Mega TV. Un gran saludo para un gran amigo que está ahí con ustedes, al profe Rorro. Un respeto tremendo le tengo al profe, así que él sabe eso. Un gran abrazo, Dani. Saludo grande. Gracias, profe, igualmente. ¿Le tuviste a Dani en Nacional y Guaraní? Sí. Sí, compartimos mucho. ¿Se porta bien, Dani? Sí. Buena gente. Hace muy bien su trabajo. Sí, buena gente. Por sobre todas las cosas tiene mucha nobleza. Y guarda bien los secretos también, ¿eh? Bueno, eso Bueno, ya que está tu entrenador aquí, ¿empezamos por Nacional o Guaraní rápidamente los dos, Dani? Tengo info de Nacional. Info de Nacional más que de Guaraní, porque Guaraní empieza el 20, el jueves, el 20 empieza la pretemporada y vamos a tener novedades de Guaraní, a más de lo que ya dijimos anteriormente. Tengo caras nuevas, confirmados y a firmar en las próximas horas. Aparte de José Recalde, que es un juvenil que viene de Libertad, Víctor Animalito Quintana, Fabián Franco y Fabricio Jara Ledesma. Fabricio Jara es de Cerro Porteño, Ernesto seguro lo conoce bien. En cualquier momento se hace oficial la incorporación o incorporaciones de estos jugadores de Nacional. Hablamos de los que ya mencionamos, Luis Enrique. Perfecto, Dani. ¿Y de Guaraní nada entonces? José Recalde, Animalito Quintana, Fabián Franco y Fabricio Jara. Todavía no lo han hecho oficial. Ahí metimos nuestro dron en una de las prácticas de Bernay. Y después, ¿sabes qué? Hablando de dron, te tiro una anécdota del profe Rodrigo López. Una vez cuando, va a terminar la anécdota, una vez hizo práctica de fútbol. No, profe, contá, profe. Una vez hizo práctica de fútbol. Le estaban observando con un dron y le puso a uno del staff como centro delantero en esa práctica de fútbol. Ya va a terminar la anécdota del profe Rodrigo López, Luis Enrique. ¿Eso fue en Nacional o Guaraní? Nacional. ¿Pusiste a uno del staff ahí? No teníamos otro delantero, por eso. No tenía centro delantero. Bueno, Dani, ¿algo más? Nada más por ahora, Luis Enrique. La segunda práctica de Nacional es hoy a las 16 horas. Esto será en el Arsenio Rico y como lo viene haciendo, evidentemente ya mencionábamos eso antes, está haciendo aquí en el Arsenio Rico, en Asunción, en esta zona del país, Nacional su pretemporada. El 20 empieza Guaraní, así que nosotros estamos atentos a todos los detalles. Y repito, José Recalde,
Víctor Quintana, Fabián Franco, Fabricio Jara Ledesma, volante, juvenil, 21 años de Cerro Porteño, ya debutó, tengo entendido, el año pasado, ahí Ernesto me va a corregir si no lo es así, están como para firmar en cualquier momento y ser presentados oficialmente en Nacional. ¿Nos contaste quién era el dron del vecino? Claro, el vecino. De Cerro Porteño era el dron. Sí. Ya ¿contra el Chiqui? Sí. ¿Contra el Cerro de Chiqui? Ya recordó. Termina la anécdota, profe, No se acuerda. En Cancha Nacional. Cancha Nacional. Y voy a terminar yo, ya que el profe no se anima. Chiquito Ojeda terminó siendo el centro delantero del 11. Chiquito Ojeda. Gracias, Dani. Dale, señores. Será hasta la próxima. Otro cariño, nuevamente cariñoso saludo al profe. Gran abrazo. Un abrazo. Dale, vamos a una pausa. Le escuchamos a Robert y a vuelta de pausa está Laila Sanabria, que me está por estallar el teléfono. Me envió foto con Rorro. Está Benicio también. Está Benicio acá, ¿viste? Ya está jodido. Se abre la caja de Pandora. Controlar un poco eso porque... ¿Dónde estás por escapar? Pero todo lo que dijimos acá, ¿dónde te fuiste? A la NASA. Gotita, ¿viste? Dos invitados tenemos hoy. Normal. Rorro y Benicio. Están viendo vos no te preocupes que cuando se vayan ahora a la Copa América yo vuelvo. Te doy un dato. Y vos te sentás allá. Hernán, te doy un dato. Dame. Mañana discuto mi contrato. Terminá con mi amigo. Ellos saben que si te dejan solo acá... Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, estamos de vuelta, 13:26. ¿Qué quería decir, Benicio? No, simplemente a mí me endilgan, me enrostran permanentemente, me escriben por la espalda. Pido al señor director... ¿Solo cuando no estás? Si el señor director tiene la amabilidad, la gentileza de enfocar el asiento vacío al lado de nuestro invitado de hoy, Hernán Rodrigo López. Por favor, ¿quién es el que falta en esta mesa, hermano? No, pero no tenés que ser así. No, ¿por qué? Porque él pidió anticipadamente un tiempo para retirarse antes de la culminación del programa, porque tiene que ir a buscarle a su hija, tiene un compromiso asumido de padre. Entonces, él hizo a tiempo todo. Sí, exactamente. Hizo correctamente. Eso es cuando hay... Viste, el presidente lo mima a un jugador y vos le esperás más de ese jugador. Claro.
pero el presidente lo mima. Hay un mimado acá siempre, protegido. Y además cuando habla todo el mundo callado, porque habla el papa del periodismo. Terminó, ya se fue, va a hacer un compromiso con la hija, Benicio. A Laila Sanabria, un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. ¿Vos no le vas a saludar al profe, a Rorro? Saludos para Rorro. ¿Qué tal, Rorro? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. A Laila, ¿cómo estás? Un saludo acá. Bien, el gusto de escucharte y bueno, de saber de vos también. Sabes que te apreciamos mucho acá en la República de Luque. Bueno, muchas gracias. Fue goleador de Luqueño en 2013, si no me equivoco, a Laila. Sí, señor, fue goleador del Sportivo Luqueño en el 2013. En esa época estaba Denis Caniza como capitán del equipo. En ese momento surgía, recuerdo, de Luis Alegre, Marcelo Ferreira, Cristian Aguada, que eran los juveniles que acompañaban a ese equipo. Bueno, ¿qué hay del cuadro de Julio César Cáceres? Sí, Julio César Cáceres, que sumó un central, Luis Enrique. El día de ayer firmó el contrato Adrián Brizuela. Es un jugador que el año pasado estuvo por Tacuarí. Este año fue al Corinthians a probar un poco de suerte, pero no llegó a un arreglo económico con Tacuarí. Es por eso que volvió al país y bueno, ayer se sumó al plantel, al equipo de Luqueño, firmó por 2 años, tiene 20 años. Los que no siguen en Luqueño, Derlis Alegre, Sergio Fretes. Lo de Derlis ya están instrumentando la recepción. Sergio Fretes se presenta mañana a Tacuarí. El que está en duda si siguen o no es Derlis Ortiz y Roger Rojas, quienes también fueron quienes son parte de esta plantilla y está en duda si siguen o no. Lo que sí cambió y dio un giro es el caso de José Leguizamón. Hay un pequeño avance en lo que es su renovación de contrato. Julio Cáceres lo tiene en su lista. Entonces están ahí con las tratativas de lo que es la renovación de contrato de José Leguizamón. Perfecto. Entonces todavía hay un tiro y afloje, no es que ya no sigue Leguizamón. Hay un tiro y un afloje. Están ahí en lo que siguen o no, porque es el gusto de Julio Cáceres. Está en la lista del profe José Leguizamón. Y son las novedades que tenemos y se sigue aguardando por el delantero Luis Enrique. El luqueño está negociando eso. Vamos a ver si cierran o no con Alcio, cómo va esa situación. Perfecto. ¿Algo más de Luqueño? Esta tarde el Luqueño entrena de vuelta a las 18 horas. Esta semana van a estar trabajando por la tarde en el Feliciano Cáceres. Ya el viernes, en horas del mediodía, parte rumbo a Encarnación para lo que va a ser la pretemporada. Gracias, Laila. Gracias, el saludo para la audiencia, para los compañeros y para mi ídolo personal, Rorro López. Bueno, qué de fan tiene el profe Rorro López. Un abrazo, Laila. Está con nosotros Richard Escobar, jugador de Encarnación, el hermano de Juan Escobar. Richard, ¿cómo estás? Luis Enrique te recibe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, contanos lo de Juan. Estamos preocupados por él, a ver, para quitarnos un poco ese peso que tenemos encima, que vos nos puedas explicar a los televidentes y a los oyentes de la radio. No, Juan está bien. Está bien. ¿Qué examen es lo que le hicieron y cuándo le hicieron? Y el examen para entrar en la pretemporada. Ahí le salió un poquito, que estaba un poquito inflamado el corazón, pero no es nada grave. ¿Entendés? Él había estado con un problema de influenza antes de eso, ¿es cierto o no? Creo que sí. Me comentó él así. ¿Vos hablaste con Juan en la última hora, Richard? Sí, yo en la mañana estaba hablando con él. Me llamé, estaba hablando con él. Le pregunté qué tal se sentía, me dijo bien, que se hizo 3 estudios ya y el primero le salió un poquito mal, el segundo mejoró y el tercero bien. Ah, o sea, 3 exámenes ya le hicieron. Sí. ¿Y él viene ahora a Paraguay o no, Richard? Sí, creo que sí, hoy sale. Y al final, ¿es cierto, va a descansar 1 mes y medio o 3 meses? ¿Cuál es la realidad? Y él me dijo 1 mes y medio que sin hacer nada. Y ahí se hace otra vez el estudio y si le sale todo bien, ya entrena normal ya. Así me comentó él. Ah, perfecto. Sí, porque salió un comunicado del Toluca que hablaba de un espacio de 3 meses, pero bueno, seguramente 1 mes y medio sin hacer nada y después se hace el examen y va a recomenzar la tarea, que
inmediatamente todavía lo va a dejar fuera del campo porque tiene que tener un proceso de ponerse en condiciones físicamente una vez que tengamos el alta médica total sin apremio, Richard. Sí, así mismo. Y por eso seguro le puso 3 meses. ¿Y cómo lo sentiste vos, Juan? Va a ser ñanducho, pues. Él me dijo bien, que está bien, tranquilo, que no tiene nada, no se siente nada raro, me dijo. Sí. ¿Y cuándo estaría llegando acá entonces él, en principio? Y creo que hoy de a medianoche, creo. Por ahí. Porque él mientras jugaba no sentía cansancio, dolor, que le apretaba el pecho, nada. No, nada. Él solo que me dijo por el tema que estaba un poco engripado y esas cosas, ¿no? Y bueno, y vamos a esperar, vamos a esperar lo mejor, Richard. Gracias por estos datos tan importantes para tranquilizar un poco a la afición deportiva. Todos estamos pendientes de Juan, así que esperamos lo mejor para él. Sí, yo creo que se va a mejorar, seguro que sí, si Dios quiere. Dale, Richard, un abrazo. Dale. El hermano de Juan Escobar, un tema delicado de todo punto de vista. No, claro. Tratándose de... Y con los casos de que últimamente la FIFA exige buen control también. Sí. Por eso es que antes de cada temporada, cada semestre hay una prueba, ¿verdad? Creo que es cada semestre. Las evaluaciones cardíacas y bueno. Sobre todo lo que son en el mercado de verano, ¿verdad? Donde las pretemporadas son mucho más exigentes que la de a mitad de año. Claro. Y además pues son atletas de alta competencia, esfuerzo permanente, etcétera. No solamente desde el punto de vista físico jugando un partido de fútbol, sino todo lo que conlleva, digamos, el aspecto colateral de todo eso. Lo emocional, lo psicológico, el estrés permanente, la presión que reciben, todo eso influye en ese órgano tan fundamental para nosotros como es el corazón. No es fácil. No. 13:35. Breve pausa, ya tenemos los oyentes. ¿Estás cómodo? ¿No quieres retirarte? ¿No? Sí, no. ¿Terminás con nosotros el programa? Sí. Bueno, vamos a la pausa y ya le vamos a escuchar a los oyentes. A ver. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Estamos en el espacio de los oyentes. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Profesor Benicio Martínez, Tano, Jotita no está. Señor Rodríguez López, ¿cómo le va? Qué gusto, mira, qué gusto. Qué gusto sentarse acá. No, pero se le quiere tomar la revancha, porque Jotita pues le da siempre con un caño a él. El profe me envió el mensaje, me envió el guión. Esto va a decir, hoy me dice, ¿qué le voy a decir al profe? Lo que él me diga, tengo que hacer. Fuerza. Comenzamos con los audios. Vamos a escuchar. 0986-780-780, escuchamos. Muy buenas tardes.
tardes a la mejor mesa deportiva del país. Soy Mauricio de San Lorenzo. Está fantástico el programa. Un saludo especial a Rodrigo López. Si no es el mejor 9 de los últimos 20 años, está entre los 3 mejores número 9 del fútbol paraguayo. Un saludo especial para él. Gran jugador. Y con la esperanza de que en esta semana el técnico Garnero pueda poner los mejores hombres, hacer el mejor sistema táctico y que la selección paraguaya pueda tener una muy buena Copa América y podamos clasificar hasta la segunda ronda o más también si se puede. En fin, lo estoy escuchando, está fantástico el programa. Gracias. Otro audio. Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes, Rorro. Buenas tardes para la audiencia de Deporte Total. Luis, si podés preguntarle a Rodrigo López si realmente Cantero no se merece estar en esta selección, siendo que 2 veces ya fue campeón con la albirroja y no le va a asustar. Cantero. Alexis. Canterito. Sí, Alexis. Alexis Cantero, lateral izquierdo. Sí. Sí. Y bueno, se está afianzando todavía en primera, me parece, ¿no? Digo, hablábamos con él ahí él llegaba de la sub-20 de Paraguay haciendo un buen torneo, pero bueno, creo que todavía le falta un poco. Le falta un poquito más de recorrido y que afianzarse en primera todavía. Exacto. Otro audio. Buenas tardes a todos los componentes, especialmente al ídolo Rorro. Una sugerencia, Luis. ¿Será que les puede dar oportunidad a los oyentes para que pueda hacerle algunas consultas a los visitantes, a los ilustres visitantes que tienen ustedes allí durante su participación en el programa? Lo vamos a analizar con producción. No es mala idea. Hola, visto en una publicación argentina que el expresidente de River, de Onofrio, se estaba postulando para presidente en la Conmebol. Eso puede ser cierto primero. La segunda pregunta es, ¿cuándo son las elecciones de la Conmebol? No, Alejandro tiene todavía mandato por delante. Y veo muy difícil oposición para él. No, puede haber la oposición, pero la forma en que está pisando Alejandro, lo que está haciendo, sí. La transparencia, la distribución económica para los clubes de la Conmebol, no, por favor. Acá se apunta a 2030 y para otra cosa. A ver. Otro audio. ¿Qué tal, los muchachos? Mi respeto al Rorro López. Como cerrista le tenemos un gran cariño. Pudo jugar en Olimpia, Libertad en todos lados, pero nunca le faltó el respeto a nadie. Nunca celebró enfrente de ninguna hinchada. Un número 9 nato. Y Judasca iba a ser acá en mi barrio de Jotita, porque Mació le estaba atacando al profe Benicio. Y nos juntamos todos acá los muchachos de la Legión y le elegimos como Judascay. Claro, totalmente. Esos son mis legiones que se levantan, ¿entendiste, Hernán? Además te sentás en el lugar de Jotita. O sea, salió un tronco y entró un goleador, hermano. No, eso no. A ver, seguimos. Otro audio. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo a la mesa, al profe Rorro ahí. Una consulta para averiguar cuántos figuretti van a ir con la selección a Estados Unidos. ¿Cuántos nepos para averiguar, porfa? Saludos. Gresa, ese buscar el pelo al ¿qué pio tiene? Nosotros lo que queremos es que el equipo ande, hermano, que funcione. No nos vamos a preocupar por los dirigentes que van a ir. Además, a lo mejor tienen derecho. Siempre lo mismo, pero... Seguimos. Ese no es nuestro papel. En pocas palabras, se elimina para ver la Copa América, primer eliminado, y el Copa del Mundo. Con este técnico no vamos a ir a ningún lado. Ningún lado. Qué buena onda. No tenemos identidad de fútbol. No sabemos a qué jugamos, no sabemos dónde irnos la pelota. Primer eliminado Paraguay, Copa América y el Mundial. Buenas tardes, 1 de marzo. Una pregunta nomás. ¿Qué pasó de Hugo Quintana en Olimpia? ¿Él salió de Olimpia o dónde se fue para jugar? Sigue en Olimpia. Va a seguir en Olimpia Hugo Quintana. La adelantamos. Qué ridículo este Gustavo. ¿Cómo vio el mayor bullying de la historia? Qué ridículo, pseudo periodista. Le atendieron a Gustavito. ¿Sí? Acá hay de todo. Acá hay que tener espalda ancha acá, profe. Yo pero me la puteé. Hola, Luis Enrique, profesor Benicio y todos sus compañeros.
Muy interesante siempre los invitados que llevan al programa, gente que saben de fútbol. Gracias. Esto ya se habla del programa. Y una sugerencia de paso, Rogelio Delgado, ¿cómo se llama este arquero? Gato Fernández y Julio César Enciso, podrían invitar. Están en la lista. Tienen mucho que contar esa gente que entiende de fútbol. Están en la lista. Después. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Saludo para el profesor Benicio, para el Tano, para el pendejo, para el campeón de América Hernán Rodrigo López. Yo quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo López. Rorro, ¿será que en algún momento te vamos a tener, que vamos a tener el privilegio de que vos puedas dirigir el Olimpia? Yo creo que sería bueno que alguna vez se te dé la oportunidad para dirigir el plantel principal del Olimpia. Saludos. ¿Ya estuviste cerca, Rorro? Sí, en algún momento Nacional, como estaba Nacional ahí. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Que lo que dijimos en aquel momento, que íbamos a respetar el proceso de Nacional y el contrato que teníamos Nacional. Eso fue después de julio, ¿no? Cuando salió Cáceres. No, antes. Antes que llegara Cáceres. Sí. ¿De alguna vez? Estaba ¿Alguna el vez presidente, me acuerdo que ¿Quién era? ¿Brunote? Miguel Brunote. Sí. Ah. Seguimos. Pero esos son códigos tuyos, ¿no, Hernán? Pasa que recién, viste, cuando estás trabajando podés tener alguna conversación o te pueden llamar de otra institución que no está mal, pero después van cada uno. Eso es un párrafo aparte que creo que pasa mucho también, que se debería corregir en el ambiente de nuestro fútbol acá. Hay mucho cambio, mucho manoseo de un entrenador para acá, para allá, sobre todo en intermedia, ¿viste? Ahí sí. Yo qué sé, no sé. A mí, la verdad que cuando salimos de Guaraní, ¿viste? Por ahí también recibimos algún llamado, que no vale la pena tampoco, porque si no parece uno que se lo está mencionando, pero no me nace ir de un lado para el otro así, ¿viste? Rápidamente, ¿viste? Porque yo creo que tenés que tener una preparación para agarrar un proceso, ¿no? Y nosotros estábamos, en ese momento, estábamos 100% Nacional, ¿no? Después, por supuesto, después salimos y ahí en Nacional estuvimos como 6 meses también y llegó el llamado de Guaraní cuando ya estaba por salir Jubero. Otro mensaje dice Mati, preguntarle a Rodrigo López si se recuerda de Guillermo el Topo Jiménez. En Olimpia, Guillermo Topo Jiménez. El asistente de Cubilla. Sí, está bien. Sí, me acuerdo. Otro audio. Lo que es nuestro fútbol paraguayo, empieza lo en la cabeza, la selección está mal. Nuestro torneo paraguayo también. Me llama mucho la atención la intermedia al menos. A Maldonado se le sacó de San Lorenzo y el de Carapeguá no me acuerdo su nombre. Y el de Carapeguá está segundo y no entiendo por qué se le sacó a él y se va a San Lorenzo. No entiendo la verdad que acá en la intermedia al 2x3 se cambia el técnico, será. Cierto. Lastimosamente es así en nuestro fútbol. Y esa profesión en el fútbol peor. Otro audio. Buenas, ¿qué tal? Un saludo especial para el campeón de América, el señor Rodrigo López, ídolo del Olimpia en su momento. Otra cosa, Luisito. Ojalá será que escuché ayer que Palermo le quieren en Banfield. Sería bueno que se vaya al Banfield, será. ¿Cómo están, señores de la mesa? Cordiales saludos. Yo simplemente pregunto algo nomás y pienso, puedo estar equivocado, que ¿cómo vamos a esperar que nuestra selección obtenga buenos resultados si no estamos llevando a los que te pueden dar esos buenos resultados?
como decían, es puro chonguismo y le llevamos a los chongos porque juegan en mi club o en el club. Entonces, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar algo bueno, no podemos esperar que se clasifique si no se lleva y no se hace lo mejor. Robert, la última vuelta de tanda y ya venimos. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Otazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Estamos volviendo tocando un tema muy apasionante, el tema de la intermedia. Sí. El cambio de entrenadores, ¿verdad? Ayer hubo hace 2 días un cruce. Sí. Rubén Maldonado a Carapeguá y el que estaba en Carapeguá a San Lorenzo. Hay como una rotación permanente ahí. 3 partidos no ganan y te sacan, como si nada. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de papeles, no hay ningún tipo de Chueco Velar está en San Lorenzo ahora, ¿verdad? Sí. Y Chueco era técnico de Carapeguá. Bueno, y ahora vino a San Lorenzo y trueque. Un trueque ahí. Pero, claro, pero no hay pues una legislación sobre el tema, cautelando el trabajo del técnico. Sí. Y bueno. No hay contrato nomás. Ese es el problema. No hay. Pocos son los clubes que tienen en intermedia contrato con su entrenador. Pero también ahí ustedes los profesionales tienen que plantar. Si no hay contrato, no podés trabajar sin contrato. Es parte de las dos, ¿no? De los dos lados. Está el que se presta y está el que ofrece. El que ofrece. Claro. Seguimos con los oyentes. Escuchamos. Ovelar se fue de Carapeguá, se fue a San Lorenzo. Él le dejó a Carapeguá, no le sacaron de Carapeguá. Le dejó. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a la mesa. Excelente el programa y excelente el invitado. Rorro, ¿cómo gocé con tu gol contra San Lorenzo de Almagro cuando ganamos la Recopa? Abrazo para la mesa y un abrazo especial a Rodrigo. Soy Ángel. Muchas gracias. Gracias, fanático Ángel. del Olimpia. ¿Cómo le va a abrazar la mesa, Ángel? Pero está bien. Buenas tardes a la mesa. Un saludo al señor Rodrigo López. Me encantaría que sea el técnico de Olimpia. Realmente es un buen estratega. Eso es lo que es importante. Y bueno, y la selección paraguaya esperamos milagros. Benicio siempre le baja la caña a la selección y ahora se rasga la vestidura porque un oyente crítico a la selección. Hay que ser coherente, señor, por favor. Gracias. Para vos. Pido la palabra, Pío. Vamos a hacer una crítica constructiva. Pro y contra el funcionamiento del equipo y todo lo demás. Pero no entremos en ese tema. ¿Quién va a ir a viajar con la selección? Y los dirigentes y los abonos. Ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro papel. A eso nomás lo que me refiero. Anina nervioso. Roro, está muy claro que el cariño de la gente de Olimpia lo tenés, ¿verdad? Pero tu identidad futbolística, tu estilo futbolístico, va más hacia Cerro que hacia Olimpia. No, eso es siempre dependiendo, creo que cada entrenador y cada cuerpo técnico, lo primero que hace cuando va a un club es ver los rasgos ver lo que tenés. Ver los rasgos de la historia del club, ¿no? Eso es punto número 1. Y después, segundo, en lo deportivo, ver también la característica de jugadores. Nosotros por ahí, cuando nos tocó llegar a Luqueño,
en un momento delicado, habían muchos jugadores, habían como 45 jugadores, estaba el Flaco Candia, estaba como gerente, la verdad que trabajamos muy bien ese tiempo, y de los 45 jugadores seleccionamos 26, 27, porque fue el transcurso de la pandemia. Y bueno, ahí tratamos de generar y de buscar un equipo, sobre todo de mitad de cancha para adelante, vertical, rápido, Armoa por izquierda, Pita como centro delantero, Auna Lugo por derecha, 3 volantes, Marcos Rivero de 5, recuerdo que jugábamos ahí también con Blas Díaz de interiores. Bueno, encontrábamos rápidamente que estaban los jugadores y había que explotarlos. ¿Le ganaste al Olimpia de Garnero esa vez? No, creo que empatamos sobre la hora. Se le fue la pierna a Richard Ortiz, que nos terminó haciendo el gol después. Sí. Pero no, lo que te quiero decir, identificar rápido características, ¿no? Digo, en ese caso, Pita estaba luqueño, entendíamos que teníamos que explotarle ciertas condiciones de su juego, y bueno, en ese momento lo hizo bien y bueno, le llegó la posibilidad de irse en pocos partidos. Y dijimos un poco, yo se lo dije al Flaco, porque nuestra salida fue traumática de la dirección técnica. Había en otros manejos. Nosotros por ahí le exigíamos, ¿no? Digo, me parecía muy loco que cada fin de semana, sin tener la ventana de pase abierta, se te iba un jugador por semana. Se nos desmembraba el equipo. Y ahí nos reunimos y bueno, esa situación no la pudimos arreglar y fue que no fuimos. Pero se había armado un lindo, un buen equipo. Un buen equipo de trabajo, pero pero ahora lo veo muy diferente. Sí, la verdad que... Lo que te iba a decir, Dani, presidente creo que lo primero que hizo Dani Rodríguez, y que fue muy importante, el respaldo que le dio al entrenador. Primero eso, después veo que en cada, anteriormente Luqueño era uno de los equipos que por ahí habían 14, 15 jugadores, se iban, venían otros 15. Ahora veo que por ahí intentan mantener una base de jugadores que bueno, si bien no fueron óptimos los resultados a nivel internacional, esperan mejorarlos, ¿no? Y bueno, con el entrenador, con los jugadores, siempre hay cambios, ¿no? en los libres de pase. Pero bueno, por ahí se está cambiando un poco la visión ahora, ¿no? Sí. 2 últimos. Escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Podría preguntarle a Rorro por qué Rodrigo Amarilla Guaraní le deja ahí si es un buen jugador. No sé. Ya no estaba vos. Ya no. Una cuestión de la dirigencia. Sí, el técnico y los que están ahora. Claro. ¿Otro? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi respeto a todos. Y Hernán se ha refarreado con esta gente en la época de los 2002. Si no era Feises, era el domingo de Veracruz. Y cuando salimos campeón de Libertadores, cerramos Feises. ¿Qué? Parra no pegamos, carajo. Espalda ancha, pues Rorro, espalda ancha. ¿Estás seguro? Bueno. Parece que era mi hermano. Pero bueno, me hace acordar en otra época, era Veracruz, Feises. Sí. O también te iba por ahí, Benicio. Claro, hermano. ¿Para sí, Tano también seguía. Él ya era mayorcito cuando... Al que dijo que soy incoherente. ¿Sabes qué? Eso que vos planteaste, que los dirigentes que van a acompañar, los figures, ese deja para los programas faranduleros. Claro. Este no es un programa farandulero, estúpido. Muy bien. Rorro, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y te tenemos en cuenta, estás anotado para la Copa América. Nos vemos en cualquier momento. ¿Cuántos días te vas a Montevideo? ¿Cuándo volvés? No tengo fecha. Voy, vengo. No. Ahí te estiramos, ¿está bien? Sí, te dale. tomamos la palabra. Sí, claro. Viste el cariño de la gente. Muchas gracias. Bueno, en un ratito llega Mario Ferreiro, otro olimpista como Rorro. Como Gustavito. ¿Algún partido Uruguay tiene que estar? Sí, va a comentar con nosotros un partido Uruguay. Acá, llega Mario Ferreiro y te sacamos a vos y se sienta el Rorro. ¿Tenés miedo? No, al contrario, un privilegio. ¿Se quiere sentar en tu silla? Claro. Ya se sentó en la de gotitas. Ya ¿sabes qué? Le adiviné el parpadeo, hermano. Bueno, Mario Ferreiro con la bella Sole, con el intelectual Juan Fariña y con el galán de la Mega, Blas Barrios, en instantes.
Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Se oyó cantar muy triste a dos